Mi madre mintió sobre que mi padre nos había abandonado, así que expuse su abuso y me fui. Un año después, vino a mi casa a explicarme. Hola a todos. Al crecer, siempre creí que las mujeres venían después de los hombres, porque, después de todo, eso es lo que mi mamá siempre me decía. Excepto que nunca actué al respecto tanto como ella lo hacía. Ella siempre le gritaba a mi hermana mayor por no hacer más. Una vez, cuando tenía 9 años, montó una venta de garaje donde vendió todas sus pertenencias viejas. Ganó casi $100. Esto fue antes de mi adoctrinamiento misógino y honestamente pensé que era algo genial. Pero cuando lo anunció a la familia en la cena, mamá solo preguntó por qué no me dio parte del dinero. Yo tenía 8 años en ese momento. Inmediatamente vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, así que hablé: mamá, eso no es justo, ella se ganó su dinero. Cállate, me interrumpió. Entonces, mi hermana metió la mano en su bolsillo y me dio $20. Esta vez, me quedé completamente en silencio por miedo a decir algo incorrecto otra vez. Pero en lugar de alabarla, mi mamá le lanzó una mirada. Deja de ser egoísta, Emma, dijo antes de obligarla a darme $80. Esa noche, la escuché llorar en su almohada, sola en su habitación. Así que al día siguiente, usé el dinero para comprarle un montón de sus dulces favoritos, caramelos Popping, Hershey's y un set de Lago France. Y cuando la sorprendí con eso, todo su rostro se iluminó. Me abrazó tan fuerte que pensé que mis pulmones iban a salirse de mi cuerpo. Gracias, gritó. Pero tan pronto como sonreímos, nos detuvimos, porque fue entonces cuando escuchamos unos pasos pesados subiendo las escaleras. Sabíamos que era mamá. Inmediatamente me quedé paralizado, mirándola con los ojos bien abiertos. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué mierda es esto?, su voz retumbó en las paredes. Te dije que no fueras egoísta y obligaste a Elliot a comprar todo esto. No parecía que mi hermana fuera a defenderse, así que lo hice yo por ella. Mamá, ella no me dijo que comprara esto. Yo quise hacerla feliz. Mi voz era débil, apenas un susurro. Nuestra madre se giró de Emma hacia mí, su rostro cambió completamente a alegría. Eres el niñito más dulce, exclamó mientras me levantaba y me hacía girar en el aire. Pero no necesitas comprarle nada a esta perra egoísta nunca más, y si alguna vez te veo haciéndolo, lo vas a lamentar. Solo asentí. Cuando se fue, Emma rompió en llanto. Y quise consolarla, rodearla con mis brazos y tomarle la mano, pero no lo hice, porque, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, sabía una cosa: tenía miedo de mi mamá y no quería molestarla. Desde entonces, empecé a ver a Emma como una carga, tal como lo hacía mamá. Siempre que había platos sucios por limpiar, gritaba su nombre a todo pulmón, sin importar quién había ensuciado los platos. Y cada vez que mi habitación estaba sucia, le decía que tenía que limpiarla. Mirando atrás, ni siquiera estaba enojado con Emma. En el fondo, la amaba. Solo estaba actuando como sabía que mamá quería que actuara. Desde entonces, podía oírla llorar hasta quedarse dormida cada noche. Comenzó a comer visiblemente menos que antes y su sonrisa contagiosa fue reemplazada por una expresión permanente de tristeza. Pero desafortunadamente, nunca hice nada con esas observaciones, porque realmente creía que si Emma, de alguna manera, encontraba la manera de hacer feliz a mamá como yo lo hacía, entonces ella dejaría de ser cruel con Emma. Por lo tanto, todo era culpa de Emma. Ni siquiera conocía el concepto de chivo expiatorio o sexismo, y a veces incluso trataba de decírselo. No fue hasta que estuve en 7º grado y gané un premio de plata en la Feria de Ciencias que ella realmente me escuchó, porque en respuesta, mamá me llevó a Six Flags y me dejó cenar en el restaurante local todos los días. Me dejaban comer todos los panqueques que quisiera, con jarabe de arce ilimitado. Así que, al año siguiente, vi a Emma volcar su corazón en los libros de ciencias. Dejó completamente de salir con sus amigos, y en cambio, planificaba su puesto para la Feria de Ciencias. Ese año ganó el primer lugar con la medalla de oro. Todavía recuerdo la sonrisa en su rostro mientras corría a casa. Era una alegría que no había visto desde que éramos niños. Yo también estaba lleno de emoción, porque realmente creía que esto reuniría a nuestra familia otra vez. Qué equivocado estaba. Mamá, gané este premio de oro en la Feria de Ciencias. Ok, tu hermano también lo hizo, respondió mi mamá cuando Emma intentó contarle la buena noticia. Pero mamá, gané oro, hice todo lo que pude para lograrlo. Incluso la maestra me dijo que estaba orgullosa. Dije que ok,
gritó otra vez mi mamá. A los chicos no les gustan las presuntuosas, Emma. Fue entonces cuando tuve suficiente. Mamá, esto es realmente impresionante. Deberías estar orgullosa. ¿Qué debería estar qué? Dijo. La vena en su frente parecía que iba a explotar. Luego caminó hacia mí con la mano completamente extendida, y su palma golpeó mi mejilla izquierda con tanta fuerza que me caí de la silla. Nunca vuelvas a defender a esta perra frente a mí, dijo antes de volver a mirar su teléfono. Crucé la mirada con Emma, y fue entonces cuando lo sentí, enojo mutuo. En ese momento, ambos sabíamos que nuestra madre era malvada y que teníamos que hacerla pagar. Después de esa noche, algo cambió entre Emma y yo. Comenzamos a hablar en susurros cuando mamá no estaba. Al principio, eran solo cosas pequeñas. Emma se colaba en mi habitación después de que mamá se acostaba. Nos sentábamos en el suelo, con la espalda contra mi cama, y solo hablábamos. Yo tenía 13 años entonces, y Emma 14. Me contó que había estado llevando un diario con todas las cosas horribles que mamá le había hecho. No podía creer lo grueso que era ese cuaderno. Al día siguiente en la escuela, no pude concentrarme en nada. Todavía me ardía la mejilla donde mamá me había golpeado. Durante el almuerzo, me senté solo y pensé en todo. Me di cuenta de que había sido el títere de mamá durante años. Me sentí enfermo al pensar en todas las veces que le grité a Emma o le hice hacer mis quehaceres. Decidí en ese momento que estaba cansado de ser el niño de oro de mamá. Cuando llegué a casa, mamá me esperaba con galletas recién horneadas. Actuó como si nada hubiera pasado la noche anterior. Me revolvió el cabello y me dijo lo orgullosa que estaba de su pequeño hombrecito especial. Solo tomé una galleta y subí las escaleras sin decir nada. Pude sentir su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. Encontré a Emma en su habitación haciendo la tarea. Levantó la vista cuando entré, sorprendida. No entraba voluntariamente en su habitación desde hacía años. Me senté en su cama y simplemente dije lo siento. Eso fue todo lo que pude decir antes de empezar a llorar. Emma no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado y me puso el brazo sobre los hombros. Nos quedamos así por un rato. Las siguientes semanas fueron extrañas. Empecé a notar cómo mamá hablaba de Emma con otras personas. Le decía a nuestra vecina Joyce que Emma era difícil y que probablemente estaba pasando por una etapa. Luego presumía de mí como si fuera un genio infantil. Me hacía sentir incómodo, ahora que estaba empezando a prestar atención. Un sábado, mamá me hizo panqueques para el desayuno, pero le dije a Emma que no quedaba suficiente mezcla para ella. Vi cómo Emma simplemente se hacía una tostada en silencio. Después de que mamá salió de la cocina, empujé mi plato hacia Emma. Ella negó con la cabeza, pero insistí. Terminamos compartiendo los panqueques. Cuando mamá regresó y lo vio, puso esa cara que significaba problemas más tarde. Y sí, esa noche entró en mi habitación y empezó a despotricar sobre cómo Emma me estaba manipulando y cómo necesitaba ser más fuerte. Solo asentí y esperé a que se fuera. Tan pronto como se fue, le mandé un mensaje a Emma: está loca. Era la primera vez que decía eso en voz alta o por escrito. Las cosas empeoraron después de eso. Mamá empezó a revisar mi teléfono al azar, irrumpía en mi cuarto sin tocar y hasta me seguía a la escuela, viéndome desde su coche durante el almuerzo. Le conté a mi amigo Daniel, y me dijo que su mamá nunca haría eso. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo anormal que era nuestra situación. Emma y yo desarrollamos un sistema, dejábamos notas el uno al otro dentro de una vieja copia de Harry Potter que estaba en nuestra estantería. Mamá nunca tocaba libros, así que era un lugar seguro. Empezamos a documentar todo lo que hacía, cada insulto, cada vez que me daba algo a mí y no a Emma, cada mentira que contaba sobre uno de nosotros al otro. Un día llegué a casa de la escuela y encontré a Emma llorando en el baño. Le faltaban mechones de cabello en la parte de atrás de la cabeza. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que mamá le había tirado del cabello hacia atrás porque se le olvidó sacar la basura. Le tomé una foto con mi celular. Emma me hizo prometer que no confrontaría a mamá por eso. Acepté, pero por dentro estaba furioso. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo mal que se habían puesto las cosas. Papá se había ido cuando yo tenía 5 y Emma 6. Apenas lo recordaba. Mamá siempre nos dijo que nos abandonó porque Emma era una niña difícil. Ahora me preguntaba si eso era siquiera cierto. ¿Y si se fue por culpa de mamá? Al día siguiente en la escuela, fui a ver a la orientadora, la señorita Patel.
No le conté todo, solo que las cosas estaban tensas en casa y que estaba preocupado por mi hermana. La señorita Patel me dio unos folletos sobre el estrés familiar y sugirió que tal vez podríamos tener una sesión familiar. Sabía que mamá nunca aceptaría eso, pero tomé los folletos de todas formas. Cuando llegué a casa, mamá estaba revisando mi mochila. Encontró los folletos y perdió totalmente el control. Los rompió y gritó que la estaba traicionando al hablar con extraños. Me castigó por 2 semanas y me quitó el celular. Ni siquiera discutí. Solo fui a mi habitación y azoté la puerta. Más tarde esa noche, Emma se coló en mi cuarto con una barra de granola y una manzana, ya que mamá me había mandado a dormir sin cenar. Nos sentamos en silencio por un rato, hasta que Emma susurró, necesitamos salir de aquí. Asentí con la cabeza, pero no tenía idea de cómo 2 niños iban a escapar de esa situación. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a mamá siendo extra amable conmigo. Me preparó mi desayuno favorito y me dijo que había decidido levantarme el castigo. Incluso me devolvió el celular. Conocía esa rutina, primero explotaba, luego actuaba súper dulce como si nada hubiera pasado. Era parte de su estrategia para mantenerme de su lado y en contra de Emma. Ese día en la escuela, me encontré con mi viejo amigo Christopher en el pasillo. No habíamos pasado mucho tiempo juntos últimamente porque a mamá no le gustaba su familia. Decía que eran demasiado liberales y que no entendían los verdaderos valores familiares, lo que sea que eso significara. La mamá de Christopher era madre soltera y trabajaba como enfermera. Mamá siempre hacía comentarios sarcásticos sobre cómo no podía mantener a un hombre. Dejé de juntarme con él porque era más fácil que lidiar con la desaprobación de mamá. Christopher sonrió al verme, como si no hubiera pasado el tiempo. Me invitó a su casa a jugar videojuegos después de la escuela, y decidí ir sin preguntarle a mamá. Se sintió bien tomar una decisión por mí mismo por una vez. Un pequeño acto de rebeldía, pero que me hizo latir el corazón con emoción y miedo. La casa de Christopher era pequeña, pero cálida y acogedora. Fotos de él y su hermana cubrían las paredes. Fotos felices, tontas, donde hacían caras graciosas o se abrazaban. Tan diferente de nuestra casa, donde mamá solo exhibía retratos perfectamente posados de mí, mientras que las fotos escolares de Emma misteriosamente nunca llegaban a los marcos. La mamá de Christopher, Cheryl, era tan diferente a la mía. Nos preparó bocadillos y preguntó por nuestro día sin que pareciera un interrogatorio. Cuando la hermana de Christopher, Aaron, llegó a casa, Cheryl la trató exactamente igual que a Christopher, sin favoritismos, sin comentarios raros, solo cosas normales de una madre. Le revolvió el cabello a Aaron y le preguntó sobre su examen de matemáticas. Luego escuchó atentamente mientras Aaron contaba que había sacado una B y se sentía decepcionada. En lugar de criticarla, Cheryl solo dijo, trabajaste duro y estoy orgullosa de ti, ¿quieres que revisemos juntas lo que te costó después? Casi no quería regresar a casa. Cuando finalmente lo hice, mamá estaba esperando junto a la puerta. Tenía los brazos cruzados y su pie golpeaba el suelo de madera. Había llamado a la escuela cuando no llegué directamente a casa y descubrió que no estaba en detención ni nada. Empezó a gritar antes de que siquiera entrara completamente. Su voz subía a ese tono que hacía que se me revolviera el estómago. ¿Dónde has estado? ¿Sabes lo preocupada que estaba? Podrías haber sido secuestrado o peor, ¿así me pagas todo lo que hago por ti? Las preguntas llegaban una tras otra, sin darme oportunidad de responder. Solo me quedé allí aguantando hasta que se quedó sin aliento. Luego subí las escaleras sin decir una palabra, con los hombros encogidos, como si esperara un golpe que no llegó, al menos no físico. Emma me esperaba en mi habitación. Se la veía preocupada, con los ojos bien abiertos y los dedos nerviosos retorciendo el borde de su camisa. Le conté sobre la casa de Christopher y lo diferente que era todo allá. Hablamos sobre cómo se suponía que debía ser una familia normal, aunque ninguno de los dos lo supiera por experiencia. Fue entonces cuando Emma me mostró algo que había estado escondiendo, una carta de nuestro papá, que había interceptado del correo hace años. Mamá siempre nos dijo que papá nunca intentó contactarnos después de irse. El sobre estaba arrugado y amarillento por el paso del tiempo, cuidadosamente escondido dentro del forro del viejo osito de peluche de Emma. Sus manos temblaban mientras me lo pasaba. He tenido demasiado miedo de abrirlo, susurró. Pensé que tal vez podríamos leerlo juntos. Asentí, con la garganta súbitamente seca. Ese pedazo de papel podía cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia, sobre por qué estábamos atrapados en esta pesadilla con mamá.
Con los dedos temblorosos, abrí cuidadosamente el sobre, aterrorizado y desesperado por descubrir qué verdad podía contener. Dentro había una carta fechada 3 años después de que papá se fue. Mi corazón latía con fuerza mientras la leía en voz baja para Emma, en el susurro más tenue que pude lograr. Papá escribió que había estado intentando contactarnos durante años. Dijo que mamá había conseguido una orden de alejamiento contra él usando acusaciones falsas. Escribió cuánto nos extrañaba y cómo aún estaba luchando por poder vernos. Al final de la carta había un número de teléfono y una dirección en una ciudad a unas 2 horas de distancia. Emma y yo nos miramos en shock. Mamá nos había mentido toda la vida. Papá no nos había abandonado, había estado intentando contactarnos, y mamá se aseguró de que nunca lo supiéramos. Sentí un nudo en el estómago. Todos esos años creyendo que papá no nos quería. Todas esas veces que mamá le dijo a Emma que ella era la razón por la que se fue. Todo era mentira. Escuchamos los pasos de mamá subiendo las escaleras y rápidamente escondí la carta debajo de mi colchón. Fingimos estar haciendo la tarea cuando entró sin tocar. Nos miró con sospecha, entrecerrando los ojos mientras pasaban de mí a Emma. Le dijo a Emma que se fuera a su cuarto. Mientras se iba, mamá me recordó que aún estaba castigado por desaparecer después de la escuela. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la carta y lo que significaba. Papá estaba allá afuera en algún lugar, queriendo vernos. Me preguntaba si su número aún funcionaría después de tantos años. Decidí que tenía que intentar llamarlo, pero sabía que no podía hacerlo desde casa. Mamá revisaba mi teléfono demasiado seguido. Al día siguiente en la escuela, pedí prestado el teléfono de Daniel durante el almuerzo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número. Sonó 4 veces, y estaba a punto de colgar cuando alguien contestó. Una voz de hombre dijo hola, y me quedé congelado. ¿Qué se suponía que debía decir? Después de un silencio incómodo, solté de golpe, ¿es Thomas Elliot? Cuando dijo que sí, le dije quién era. Hubo una larga pausa, y luego lo escuché empezar a llorar. Solo hablamos unos minutos, porque el almuerzo estaba por terminar. Papá confirmó todo lo que decía la carta. Me contó que había estado luchando por la custodia durante años, pero mamá había manipulado el sistema en su contra. Me preguntó por Emma, y le dije que ella estaba bien, pero que las cosas en casa eran malas. Dijo que nos ayudaría, pero que debíamos tener cuidado. Mamá era impredecible, y podría ser peligroso si se sentía acorralada. Acordamos hablar de nuevo al día siguiente, y le prometí contarle todo a Emma. Cuando regresé a clase, no pude concentrarme en nada. Mi mente corría con posibilidades. Tal vez podríamos vivir con papá. Tal vez podríamos escapar de la casa de los horrores de mamá. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Después de la escuela, corrí a buscar a Emma. Nos escondimos entre las estanterías de la biblioteca y le conté todo lo que papá había dicho. Ella lloró en silencio, con las lágrimas cayendo por su rostro. Admitió que siempre había esperado que papá volviera por nosotros algún día. Hicimos un plan para llamarlo otra vez al día siguiente y ver qué hacer después. Esa noche durante la cena, mamá estaba de humor extraño. Nos miraba como si supiera que algo estaba pasando. Preguntó sobre nuestro día con esa voz dulce falsa que usaba cuando intentaba sacar información. Emma y yo dimos respuestas breves y vagas. Yo empujaba la comida alrededor del plato, demasiado nervioso para comer. Mamá lo notó y preguntó si me sentía mal. Mentí y dije que tenía dolor de estómago por el almuerzo. Pareció creérselo y me dijo que fuera a recostarme a mi cuarto. Saqué la carta de nuevo y la leí una y otra vez. Memoricé el número de teléfono de papá, por si acaso algo le pasaba a la carta. Luego la escondí en un nuevo lugar, dentro de un viejo libro de matemáticas en mi estante. Pensé que mamá nunca buscaría allí. Al día siguiente, Emma y yo nos reunimos otra vez en la biblioteca y usamos el teléfono de mi amigo Noah para llamar a papá. Esta vez, ambos hablamos con él. Emma apenas podía hablar entre lágrimas. Papá nos dijo que vivía en un apartamento en Westfield y trabajaba como electricista. Dijo que tenía un cuarto extra que podía ser para nosotros. Quería que fuéramos a vivir con él, pero estaba preocupado por los asuntos legales. Mamá tenía la custodia principal, y se suponía que él no debía contactarnos debido a la orden de alejamiento. Hablamos sobre nuestras opciones. Escaparnos parecía demasiado arriesgado, mamá definitivamente llamaría a la policía. Papá sugirió que habláramos con un adulto de confianza en la escuela sobre lo que estaba pasando en casa.
Dijo que si había pruebas de abuso, eso podría ayudarle en su caso de custodia. Emma y yo prometimos pensarlo. Ese fin de semana, mamá anunció que iba a visitar a la tía Karen por el día. Esa era nuestra oportunidad. Tan pronto como su coche salió del camino de entrada, Emma y yo empezamos a buscar por toda la casa cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Revisamos el escritorio de mamá, sus archivadores, todos los lugares que pudimos imaginar. En el armario de su habitación, detrás de una pila de álbumes de fotos antiguos, encontramos una caja metálica con cerradura. Emma recordó haber visto a mamá usar una pequeña llave que llevaba en su llavero. Sabíamos que no podríamos conseguir esa llave, pero yo me había vuelto bastante bueno abriendo cerraduras después de quedarme fuera de mi cuarto algunas veces. Tomé un clip y lo doblé en forma. Después de unos 10 minutos de intentarlo, escuché un clic satisfactorio. Dentro de la caja había documentos judiciales, cartas del abogado de papá y fotos nuestras que papá había enviado a lo largo de los años. Había tarjetas de cumpleaños dirigidas a nosotros que nunca habíamos recibido. Emma encontró un documento que parecía ser la orden de alejamiento que papá había mencionado. Mamá había afirmado que papá era abusivo e inestable. Había declaraciones de testigos de amigas de mamá que respaldaban sus mentiras. Tomamos fotos de todo con nuestros teléfonos. Cuidadosamente volvimos a poner todo exactamente como lo habíamos encontrado y cerramos la caja. Estábamos guardándola de nuevo en el armario cuando escuchamos la puerta principal abrirse. Mamá había llegado temprano. Nos quedamos congelados del pánico. Rápidamente empujé la caja al fondo y cerré la puerta del armario lo más silenciosamente posible. Emma arregló la cama donde habíamos estado sentados. Escuchamos los pasos de mamá subiendo las escaleras. No había forma de que los dos saliéramos de su habitación sin que nos viera. Le dije a Emma que se escondiera en el armario mientras yo creaba una distracción. Salí corriendo del cuarto justo cuando mamá llegaba al tope de las escaleras. Fingí que salía del baño y actué sorprendido de verla en casa tan temprano. Le pregunté cómo estaba la tía Karen, intentando sonar casual mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mamá parecía sospechosa, pero no dijo nada. Entró en su habitación mientras yo me quedaba allí, aterrado de que encontrara a Emma. Escuché a mamá moverse dentro, abriendo cajones. Necesitaba sacarla de allí. Fui al tope de las escaleras y fingí tropezar, solté un grito mientras bajaba algunos escalones de golpe. Mamá salió corriendo de su habitación para ver si estaba bien, y mientras me revisaba, vi a Emma salir corriendo de la habitación y meterse en la suya. Nunca me sentí tan aliviado en mi vida. Durante los siguientes días, Emma y yo tuvimos mucho cuidado con mamá. No queríamos que sospechara nada. Continuamos llamando a papá desde los teléfonos de nuestros amigos en la escuela. Él nos dijo que estaba hablando con un abogado sobre la situación. El abogado dijo que las fotos de las heridas de Emma y la documentación que habíamos estado recopilando podrían ayudar, pero que sería mejor si tuviéramos un adulto testigo de lo que estaba ocurriendo en casa. Decidimos confiar en la señorita Patel, la consejera escolar. Emma y yo fuimos a verla juntos durante el almuerzo un día. Le mostramos el diario que Emma había estado llevando, las fotos de sus heridas, y le contamos sobre las cartas de papá. La señorita Patel se mostró cada vez más preocupada a medida que hablábamos. Nos dijo que era una reportera obligatoria, lo que significaba que tenía que reportar sospechas de abuso a los Servicios de Protección Infantil, CPS. Emma y yo nos miramos nerviosamente. Estábamos asustados por lo que pudiera pasar, pero también sabíamos que no podíamos seguir viviendo así. La señorita Patel llamó al director de la escuela, el señor Greer, y tuvimos que contar nuestra historia nuevamente. El señor Greer nos preguntó si nos sentíamos seguros de volver a casa. Ambos dudamos. La verdad era que no, pero teníamos más miedo de lo que pudiera pasar si decíamos eso. Al final, dijimos que creíamos que estaríamos bien por ahora, mientras no le diéramos a mamá ninguna razón para sospechar nada. El señor Greer parecía preocupado pero asintió, explicando que haría el reporte esa misma tarde. Dijo que probablemente un trabajador social vendría a nuestra casa en los próximos días para investigar. Emma y yo estábamos aterrados por cómo reaccionaría mamá. Sabíamos que se pondría su máscara de madre perfecta para cualquier visita oficial. Esa noche, mamá estaba de un humor inusualmente bueno. Pidió pizza para cenar e incluso dejó que Emma eligiera una película para ver juntos. Fue muy extraño sentarnos allí, fingiendo que todo era normal, cuando nuestro mundo estaba a punto de estallar. No dejaba de preguntarme si esto era la calma antes de la tormenta, si de alguna manera mamá sabía lo que habíamos hecho.
Al día siguiente, después de la escuela, una mujer nos esperaba en la entrada de nuestra casa. Se presentó como Stevie, de los servicios de protección infantil. Sentí el estómago caerme. No esperaba que todo pasara tan rápido. Mamá aún no había llegado del trabajo y yo estaba en pánico pensando en lo que pasaría cuando lo hiciera. Stevie nos preguntó si podía entrar a hablar con nosotros. Nos sentamos en la mesa de la cocina y nos hizo preguntas sobre nuestra vida en casa. Era amable pero directa. Quería ejemplos específicos de lo que mamá había hecho. Emma habló casi todo el tiempo, mientras yo miraba el reloj con ansiedad, contando los minutos hasta que mamá llegara. Justo cuando Emma le mostraba a Stevie las zonas donde su cabello aún estaba creciendo, escuchamos el coche de mamá en la entrada. Emma y yo nos miramos aterrados. Stevie lo notó y nos aseguró que manejaría la situación. Nos dijo que fuéramos a nuestras habitaciones mientras ella hablaba con mamá. Subí las escaleras, pero dejé la puerta entreabierta para poder escuchar lo que ocurría. Mamá entró inmediatamente, exigiendo saber quién era Stevie y por qué estaba en nuestra casa. Stevie explicó con calma que era de CPS y que estaba dando seguimiento a un reporte de posible abuso. La voz de mamá cambió instantáneamente de enfado a dulce y confundida. Empezó a hablar sobre cuánto amaba a sus hijos y cómo nunca los lastimaría. Sugirió que Emma estaba inventando cosas para llamar la atención. Escuché a Stevie preguntarle a mamá si estaría dispuesta a dejar que los niños se quedaran con un familiar por unos días mientras duraba la investigación. La voz de mamá se volvió dura otra vez. Se negó rotundamente y dijo que si Stevie no se iba de inmediato, llamaría a su abogado. Después de unos minutos más de discusión, escuché la puerta principal cerrarse. Mamá nos llamó para que bajáramos. Su cara estaba tranquila, pero sus ojos eran como hielo. Nos dijo que la cena estaría lista en 1 hora y que fuéramos a hacer la tarea. No mencionó a Stevie en absoluto. Ese silencio fue más aterrador que si nos hubiera gritado. Esa noche me despertó el sonido de vidrio rompiéndose. Me asomé de mi habitación y vi a mamá en la cocina, con una copa de vino rota a sus pies. Estaba al teléfono, su voz era arrastrada y enojada. Solo pude escuchar partes de la conversación, pero hablaba de poner en su lugar a esos niños y de darles una lección que no olvidarán. Regresé silenciosamente a mi cuarto y le mandé un mensaje a Emma: tenemos que irnos ahora. Agarré mi mochila y la llené con ropa y las pocas cosas valiosas que tenía. Tomé la carta de papá y el libro de Harry Potter con nuestras notas. Me colé en la habitación de Emma y la encontré ya empacando. Aún podíamos escuchar a mamá abajo, despotricando por teléfono. Decidimos salir por la ventana de Emma, subir al techo del garaje y saltar al patio. Emma fue primero, moviéndose silenciosamente por el techo. Yo la seguí, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que mamá lo oiría. Justo cuando estaba por bajar al patio, escuché a mamá gritar mi nombre desde dentro de la casa. Nos había descubierto. Emma y yo corrimos lo más rápido que pudimos calle abajo, sin mirar atrás. No teníamos un plan más allá de alejarnos de mamá. Era casi medianoche y no teníamos a dónde ir. Terminamos en un restaurante abierto las 24 horas a unos kilómetros de nuestra casa. Nos sentamos en una cabina en la esquina, intentando no parecer sospechosos mientras pensábamos qué hacer después. Quería llamar a papá, pero tenía miedo de usar mi teléfono por si mamá podía rastrearlo de alguna manera. La camarera, Robin, nos miraba con preocupación. Finalmente, se acercó y nos preguntó si estábamos bien. Emma rompió en llanto. Robin se sentó con nosotras y, antes de darme cuenta, ya le estábamos contando todo. Escuchó sin interrumpir, luego nos dijo que su turno terminaba en 1 hora y que podíamos quedarnos en su apartamento esa noche si necesitábamos un lugar seguro. Yo dudaba en confiar en una desconocida, pero no teníamos muchas opciones. Robin nos dejó usar su teléfono para llamar a papá. Respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Cuando le conté lo que había pasado, dijo que se subía al coche en ese instante y que estaría allí en 2 horas. Nos pidió que nos quedáramos con Robin hasta que llegara. Esas 2 horas fueron las más largas de mi vida. Emma se quedó dormida con la cabeza apoyada sobre la mesa, agotada del estrés y el miedo. Yo permanecí despierto, sobresaltándome con cada sonido, convencido de que mamá irrumpiría por la puerta en cualquier momento. Robin me trajo recargas gratis de chocolate caliente y me contó sobre su propia infancia difícil. Ayudaba a saber que otras personas habían sobrevivido a situaciones similares. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, papá llegó.
No lo había visto en 8 años, pero lo reconocí al instante. Se veía mayor, con canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, pero tenía la misma sonrisa amable que vagamente recordaba de la infancia. Emma se despertó cuando entró y se quedó mirándolo en estado de shock, luego corrió a sus brazos sollozando. Yo me quedé atrás, repentinamente tímido e inseguro. Papá me miró por encima del hombro de Emma, con los ojos llenos de lágrimas, y me extendió el brazo. Di un paso adelante y él me atrajo al abrazo. Robin le dio a papá su información de contacto por si necesitábamos una testigo después. Papá le agradeció una y otra vez por habernos ayudado. Nos subimos al coche de papá, con nuestras pocas pertenencias lanzadas en el asiento trasero, y nos alejamos del pueblo donde habíamos sido prisioneros por tanto tiempo. Durante el viaje al apartamento de papá, nos explicó que lo que habíamos hecho, huir, complicaba las cosas legalmente. Mamá todavía tenía la custodia y, técnicamente, él estaba violando la orden de alejamiento al estar con nosotros. Pero dijo que prefería enfrentarse a consecuencias legales antes que dejarnos en peligro. Iba a llamar a su abogado a primera hora de la mañana y reportar lo que había pasado a la policía y a los servicios de protección infantil. Llegamos al apartamento de papá justo cuando el sol salía. Era pequeño, pero limpio y acogedor. Nos mostró el cuarto extra con una litera que había instalado años atrás, con la esperanza de que algún día pudiéramos visitarlo. Emma y yo estábamos demasiado agotados para hacer otra cosa que no fuera caer en la cama. A pesar de todo, por primera vez en años, me sentí seguro. Desperté alrededor del mediodía con el sonido de voces. Me asomé a la sala y encontré a papá hablando con una mujer que presentó como su abogada, Dallas. Estaban discutiendo nuestra situación. Dallas explicó que huir había sido arriesgado, pero que la documentación que teníamos sobre el abuso de mamá ayudaría mucho en el caso. Ella iba a solicitar una audiencia de custodia de emergencia esa misma tarde. Más tarde, 2 oficiales de policía vinieron a tomar nuestras declaraciones. Fueron amables pero serios mientras les contábamos todo. Uno de ellos, el oficial Philip, parecía especialmente preocupado por el abuso físico que Emma había sufrido. Tomó fotos de las zonas donde su cabello aún estaba creciendo y de los moretones desvanecidos en sus brazos. Esa noche, sonó el teléfono de papá. Era mamá. Papá puso el altavoz para que Dallas pudiera escuchar. Mamá alternaba entre amenazas y preocupación fingida, exigiendo saber dónde estábamos y diciendo que debíamos volver a casa de inmediato. Papá le respondió con calma que estábamos a salvo y que pronto tendría noticias de su abogada. Mamá gritó que lo destruiría por secuestrar a sus hijos. Dallas asintió a papá y él terminó la llamada. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones con abogados, trabajadores sociales y policía. Emma y yo tuvimos que contar nuestra historia una y otra vez. Fue agotador y, a veces, humillante, pero seguimos adelante porque sabíamos que era nuestra única oportunidad de libertad. Papá fue increíble durante todo el proceso, apoyándonos y nunca haciéndonos sentir como una carga. Una semana después de que huimos, tuvimos nuestra primera audiencia en la corte. Mamá estaba allí, vestida como la madre perfecta, con un vestido conservador y perlas. No nos miró ni una vez. El juez escuchó a ambas partes y decidió que nos quedaríamos temporalmente con papá mientras se realizaba una investigación completa. Mamá pareció recibir una bofetada cuando el juez anunció su decisión. Al salir del tribunal, finalmente hizo contacto visual conmigo. El odio en sus ojos me heló la sangre. Murmuró algo que no pude entender del todo, pero no necesitaba escuchar las palabras para saber que era una amenaza. Papá me rodeó los hombros con el brazo y me guió hacia el coche, lejos de su mirada venenosa. Los siguientes meses fueron difíciles pero esperanzadores. Emma y yo empezamos en una nueva escuela. Papá nos inscribió en terapia con una mujer amable llamada Dra. Mary, especialista en trauma familiar. Poco a poco comenzamos a procesar todo lo que habíamos vivido. Hubo pesadillas y ataques de pánico, días en que el peso de nuestro pasado nos aplastaba, pero también hubo momentos de alegría y normalidad que habían estado ausentes de nuestras vidas durante tanto tiempo. Mamá no se rindió fácilmente. Siguió presentando mociones en la corte para recuperarnos. Le decía a todo el que quisiera escuchar que papá nos había lavado el cerebro en su contra. Incluso apareció una vez en nuestra nueva escuela, causando tal escándalo que la administración tuvo que llamar a la policía. Después de eso, el tribunal ordenó que se mantuviera alejada de nosotros, excepto durante visitas supervisadas, a las que ni Emma ni yo queríamos asistir. A medida que el caso avanzaba, salía a la luz más evidencia del abuso de mamá.
Los trabajadores sociales entrevistaron a nuestros antiguos vecinos y profesores. Robin testificó sobre la noche en que huimos. La señorita Patel compartió sus observaciones desde la escuela. Incluso la mamá de Christopher, Cheryl, se presentó para describir lo diferente que mamá trataba a Emma y a mí. El punto de inflexión llegó cuando una de las amigas de mamá, Joyce, testificó inesperadamente en su contra. Joyce describió cómo había visto a mamá abofetear fuertemente a Emma en una barbacoa del vecindario, años atrás. Dijo que la confrontó después y que mamá se rió, diciendo que Emma necesitaba aprender respeto. Joyce admitió que había sido demasiado cobarde para denunciarlo en ese momento, algo de lo que se arrepentía profundamente. Finalmente, después de 6 meses de batallas legales, el juez emitió su decisión final. Papá obtuvo la custodia total de los dos. Mamá solo tendría derecho a visitas supervisadas y se le exigiría completar clases de crianza y asistir a terapia antes de que esas visitas pudieran comenzar. Mientras el juez leía su decisión, vi cómo la fachada perfecta de mamá se desmoronaba. Por primera vez, todos podían verla como realmente era. Esa noche, papá, Emma y yo celebramos con pizza y helado. No éramos tan ingenuos como para pensar que todos nuestros problemas se habían resuelto. Sabíamos que teníamos años de sanación por delante. Pero estábamos juntos. Estábamos a salvo. Y éramos libres del control tóxico de mamá. Al mirar a Emma reírse de algo que dijo papá, vi destellos de la niña feliz que había sido antes de que mamá aplastara su espíritu. Supe entonces que íbamos a estar bien. 2 semanas después, encontré a Emma sentada en el suelo de nuestra habitación, mirando fotos antiguas. Había encontrado una foto de los 4, mamá, papá, Emma y yo, de antes de que todo se viniera abajo. Parecíamos una familia normal y feliz. Emma pasó el dedo por el rostro de mamá en la foto y preguntó en voz baja, ¿tú crees que alguna vez nos quiso de verdad? Me senté a su lado, pensándolo. No lo sé, respondí finalmente. Creo que ama la idea de tener una familia perfecta, pero no creo que sepa cómo amar a personas reales, con defectos y necesidades. Emma asintió lentamente. Todavía estoy enojada con ella, pero a veces también siento lástima. Va a terminar sola. Puse mi brazo sobre los hombros de mi hermana. Esa es su decisión, no la nuestra. Intentamos durante años hacerla feliz. Ya no es nuestra responsabilidad. Emma apoyó su cabeza contra la mía. Me alegra que tengamos el uno al otro y a papá. Yo también, le dije. Y lo decía en serio, más que cualquier otra cosa que hubiera dicho en mi vida. A la mañana siguiente, me despertó el olor de panqueques. Panqueques reales, de verdad. No los usaban como una forma retorcida de manipulación. Papá estaba en la cocina, dándoles vuelta mientras cantaba alguna canción vieja de los 80. Emma ya estaba en la mesa, con el cabello recogido en una coleta desordenada, viéndose más relajada de lo que la había visto en años. «Buenos días, dormilón», gritó papá cuando me vio. «¿Tienes hambre?». Asentí con la cabeza y me deslicé en la silla junto a Emma. Ella me dio un codazo y rodó los ojos ante el canto horrible de papá. Se sentía tan normal, tan correcto, como si así debieron ser siempre las cosas. La escuela también estaba mejorando. Había hecho algunos amigos y Emma se unió al club de ciencias, donde ya estaba trabajando en algún proyecto sobre crecimiento de plantas o algo así. Intentó explicármelo una vez, pero honestamente me sobrepasó. Lo importante era que ella era feliz haciéndolo. Un mes después de la audiencia final por la custodia, recibimos una carta de mamá. Papá nos la dio sin abrirla y dijo que era nuestra decisión si queríamos leerla o no. Emma y yo la llevamos a nuestra habitación y nos quedamos mirándola por un largo rato antes de que finalmente la abriera. Fue exactamente lo que esperaba, 4 páginas diciendo cómo habíamos arruinado su vida, lo ingratos que éramos, cómo la habíamos traicionado después de todo lo que hizo por nosotros. Ni una sola palabra de disculpa, ni siquiera un reconocimiento de que había hecho algo mal. Dejé de leer a la mitad y miré a Emma. ¿Quieres que la termine?, preguntó. Negué con la cabeza y la arrugué. Nada ha cambiado. Todavía sigue haciendo que todo se trate de ella. Tiramos la carta a la basura y regresamos a la sala, donde papá estaba preparando un juego de mesa. No preguntó por la carta y nosotros no ofrecimos información. Algunas cosas no valían la pena mencionarlas. Las visitas supervisadas con mamá se suponía que empezarían después de que completara las clases de crianza, pero nunca se presentó a ninguna. La doctora Marre dijo que eso era bastante común con padres narcisistas.
No podían soportar que les dijeran que hacían algo mal, así que simplemente desaparecían. Parte de mí se sintió aliviado. No estaba listo para enfrentarme a mamá de nuevo, y no estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Llegó el verano y papá nos llevó a nuestras primeras vacaciones reales. Nada lujoso, solo una semana en una cabaña junto a un lago a unas 3 horas de distancia. Nadamos, pescamos e hicimos esemores alrededor de una fogata. Una noche, papá nos enseñó a identificar constelaciones, señalando la Osa Mayor y el cinturón de Orión en el cielo claro. Recordé cómo mamá solía decir que observar estrellas era una pérdida de tiempo. Se equivocaba en eso, como se equivocó en tantas otras cosas. Cuando la escuela comenzó de nuevo en otoño, en realidad tenía ganas de volver. Me colocaron en matemáticas avanzadas, lo cual fue genial. Emma comenzaba la secundaria y estaba nerviosa por eso, pero también emocionada. Papá nos llevó de compras para útiles escolares y nos dejó escoger lo que quisiéramos. Me compré un set genial de lápices mecánicos, y Emma encontró unos cuadernos con chistes de ciencia en las portadas que la hicieron reír. Las cosas no eran perfectas, por supuesto. Todavía teníamos pesadillas. A veces me despertaba empapado en sudor frío, convencido de que mamá estaba en la casa, lista para castigarnos por habernos ido. Emma aún se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, aunque no fuera con ella. Y ambos teníamos problemas para aceptar cumplidos o regalos sin sentir que debíamos devolver el favor de alguna forma. La doctora Marre dijo que esas eran respuestas normales a lo que habíamos vivido. Nos enseñó técnicas para lidiar con la ansiedad y los ataques de pánico, respiración, ejercicios de conexión con el presente, cosas así. Ayudaba, pero el proceso de sanación era lento. Algunos días eran más difíciles que otros. Cerca de Acción de Gracias, recibimos otra carta de mamá. Esta era diferente. Escribió que había comenzado terapia de verdad esta vez y que comenzaba a entender parte del daño que había causado. No se disculpó directamente, eso habría sido demasiado pedir. Pero sí dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas. Preguntó si consideraríamos reunirnos con ella y su terapeuta después de las fiestas. Emma y yo hablamos del tema durante días. Iba y veníamos, sin poder decidirnos. Finalmente, le preguntamos a papá qué pensaba. Depende completamente de ustedes, dijo. Si quieren intentarlo, los apoyaré. Si no están listos, también está bien. No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí. Al final, decidimos darle una oportunidad. Una reunión. Con su terapeuta y la doctora Marre presentes. En un lugar neutral. Sin presiones. Sin expectativas. El día de la reunión pensé que iba a vomitar. Emma no estaba mucho mejor, no paraba de jugar con su cabello, enredándolo alrededor de su dedo como hacía cuando estaba muy ansiosa. Papá nos llevó al centro de consejería y esperó en la recepción mientras entrábamos. Mamá ya estaba allí, sentada entre su terapeuta y la doctora Marre. Se veía diferente, de algún modo más pequeña, menos intimidante. Su cabello no estaba perfectamente peinado como de costumbre y casi no llevaba maquillaje. No intentó abrazarnos ni actuar como si todo estuviera bien, lo cual fue una novedad. La reunión fue incómoda, y mamá habló la mayor parte del tiempo al principio. Explicó que le habían diagnosticado trastorno narcisista de la personalidad y que estaba trabajando en comprender cómo su comportamiento nos había afectado. Admitió que me había favorecido sobre Emma porque veía a Emma como una competencia por la atención, lo cual estaba mal en tantos niveles. Cuando fue nuestro turno de hablar, Emma me sorprendió al ser la primera. Le contó a mamá sobre todas las noches que lloró hasta quedarse dormida, como creyó durante años que había algo fundamentalmente malo en ella, como empezó a odiarse porque mamá la odiaba. Su voz era firme, pero las lágrimas le corrían por el rostro todo el tiempo. Yo no pude decir mucho. Tenía la garganta tan cerrada que no me salían las palabras. Solo logré decirle a mamá que lo que hizo no era normal ni estaba bien, y que todavía estábamos lidiando con las consecuencias. Mamá también lloró, lo cual fue extraño de ver. Solo la había visto llorar antes cuando intentaba manipular a alguien. Esto parecía diferente, más genuino, pero aún no estaba seguro de confiar en ello. Su terapeuta tuvo que recordarle varias veces que no hiciera excusas ni culpara a otros cuando empezaba a caer en sus viejos patrones. Al final de la sesión, la doctora Marre preguntó si queríamos programar otra reunión. Emma y yo nos miramos y estuvimos de acuerdo, en silencio, aún no. Necesitábamos tiempo para procesar esta primera. Al salir, mamá nos preguntó si podía darnos algo.
Nos entregó a cada uno un sobre y nos pidió que no los abriéramos hasta llegar a casa. Metí el mío en el bolsillo sin prometer nada. En el coche, papá nos preguntó cómo había ido. Emma y yo dimos respuestas vagas, bien, raro. No insistió por detalles, solo nos apretó los hombros y nos dijo que estaba orgulloso de nosotros por ser lo suficientemente valientes como para ir. De vuelta en casa, Emma y yo fuimos a nuestra habitación y finalmente abrimos los sobres. Dentro del mío había un cheque de $80 y una nota que decía, esto le pertenece a Emma. Me equivoqué al quitárselo y dártelo a ti. El sobre de Emma contenía un pequeño relicario de plata que había pertenecido a nuestra abuela. Mamá siempre se había negado a dárselo, diciendo que lo perdería o lo rompería. Nos quedamos en silencio un rato, procesando. El gesto era pequeño comparado con todo el daño que había causado, pero era algo. Un reconocimiento. Al menos recordaba sus errores y trataba de hacer las paces de alguna pequeña manera. ¿Crees que de verdad ha cambiado?, preguntó Emma. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez lo está intentando. Pero creo que personas como mamá no cambian de la noche a la mañana, si es que alguna vez cambian. Sí, suspiró Emma, no estoy lista para perdonarla. No sé si algún día lo estaré. No tienes que hacerlo, le dije. El perdón es tu decisión, no un derecho de ella. Eso era algo que la doctora Mary nos había enseñado. El perdón no era algo que le debiéramos a nadie, especialmente no a alguien que nos había hecho tanto daño durante tanto tiempo. Esa Navidad fue la mejor que recuerdo. Papá no era muy de decoraciones, pero nos dejó volvernos locos con un árbol real, luces y todo lo demás. Hicimos galletas que salieron un poco raras pero sabían bien. Papá le regaló a Emma un telescopio y a mí una consola de videojuegos nueva. Nosotros le regalamos una cafetera elegante, ya que siempre se quejaba de la vieja. Mamá también envió regalos, envueltos en la tienda con tarjetas genéricas. Los abrimos, dijimos gracias en mensajes de texto obligatorios y seguimos con nuestro día. Esos regalos no significaban nada comparados con la paz y seguridad que sentíamos con papá. Cuando el invierno se convirtió en primavera, nos acostumbramos a una rutina, escuela, terapia, pasar tiempo con amigos, noches de películas con papá. Cosas normales que nunca habían sido normales para nosotros antes. Emma se unió al equipo de ciencias de la escuela y ganó una competencia regional. Yo me metí de lleno en el baloncesto y logré entrar en el equipo juvenil, aunque no soy muy alto. Tuvimos otra reunión con mamá en marzo. Fue mejor que la primera. Parecía estar progresando en terapia, aprendiendo a reconocer sus conductas tóxicas y realmente escuchando cuando alguien hablaba. Preguntó por nuestras vidas, nuestros intereses, nuestros amigos, cosas por las que nunca se había interesado antes, a menos que pudiera hacer que todo girara en torno a ella. Después de eso, aceptamos tener reuniones mensuales. Aún eran supervisadas por terapeutas, aún incómodas y a veces tensas, pero poco a poco se hacían más llevaderas. Mamá nunca sería la madre que necesitábamos o merecíamos, pero tal vez podría llegar a ser alguien con quien tuviéramos una relación limitada, cuidadosamente gestionada. En abril, papá comenzó a salir con alguien que conoció en el trabajo. Se llamaba Melissa y era muy simpática, una maestra de kinder con una risa fuerte y una colección de pendientes raros. Nunca intentó actuar como nuestra mamá ni decirnos qué hacer. Solo pasaba el rato con nosotros a veces, traía juegos de mesa y hacía una pizza casera increíble. A Emma y a mí nos cayó bien, lo cual fue un alivio. Lo último que necesitábamos era más drama familiar. Un sábado de mayo, Emma y yo estábamos limpiando el garaje con papá cuando encontramos una caja de fotos viejas y videos caseros. Pasamos toda la tarde viéndolos, riéndonos del horrible corte de cabello de los 90 de papá y de las sombreras de mamá. Había videos de los primeros pasos de Emma, mi graduación del preescolar, viajes familiares a la playa. Se veían tan felices aquí, dije, mirando una foto de los 4 en un parque de diversiones. Emma no debía tener más de 3 años y yo apenas era un bebé. Papá suspiró. Lo éramos, por un tiempo. Tu madre no siempre fue como terminó siendo. Los problemas estaban ahí desde el principio, pero empeoraron con el tiempo. Después de que nació Emma, empezó a volverse más controladora, más celosa de cualquier atención que yo les diera a ustedes en lugar de a ella. Para cuando tú tenías como 4 años, Elliot, ya las cosas estaban realmente mal. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo?, preguntó Emma. Papá guardó silencio un minuto. Tenía miedo de lo que les pasara a ustedes si me iba. Pensé que podría protegerlos mejor si estaba en la casa.
Cuando finalmente me echó y consiguió la orden de alejamiento, luché con todo para conseguir la custodia, pero ella fue muy convincente en la corte. Me hizo parecer el inestable. Se frotó la cara. He pasado años culpándome por no haberlo sacado antes. No fue tu culpa, dije. Y Emma asintió en señal de acuerdo. Quizás no completamente, dijo papá. Pero debí haber visto las señales antes. Debí haber documentado el abuso mejor. Debí haber luchado más fuerte en la corte. Lo siento tanto por no poder protegerlos. Emma se acercó para sentarse a su lado. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en esos viejos videos, en cómo todo había salido tan mal en nuestra familia. Me pregunté si mamá alguna vez miraba esas mismas fotos y sentía remordimiento por la familia que destruyó con su toxicidad. A la mañana siguiente, encontré a Emma ya despierta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té. Parecía que tampoco había dormido mucho. He estado pensando, dijo cuando me senté frente a ella, sobre mamá y todo lo que pasó. Sí, yo también. No creo que alguna vez entienda por qué me trató como lo hizo, o por qué trató de ponerte en mi contra. Giró la taza en sus manos. Pero me alegra que hayamos vuelto a encontrarnos. Asentí. A mí también. Lo siento por todos esos años en los que fui un imbécil contigo por culpa de ella. Emma se encogió de hombros. Era solo un niño. Ambos lo éramos. Y solo hacíamos lo que necesitábamos para sobrevivir. Tenía razón. Por más retorcidas que fueran las cosas, los dos solo intentábamos llegar al final de cada día como podíamos. El hecho de que ahora estuviéramos aquí, juntos y sanando, era lo que realmente importaba. Papá entró unos minutos después, bostezando y dirigiéndose directo a la cafetera. ¿Están despiertos tan temprano? ¿Todo bien? Emma y yo intercambiamos una mirada. Sí, dije. Todo está bien. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio. Las cosas no eran perfectas. Aún teníamos mucho que sanar, individualmente y como familia. Mamá seguía siendo mamá, con todos sus problemas y daños. Pero ahora estábamos a salvo. Teníamos a papá. Nos teníamos el uno al otro. Estábamos aprendiendo cómo se ve una familia sana, cómo confiar y ser confiados, cómo amar sin miedo ni condiciones. Esa tarde, Emma y yo salimos en bicicleta por el vecindario. El sol brillaba y el aire olía a pasto recién cortado y a barbacoa. Corrimos uno contra el otro por la gran colina junto al parque, riendo mientras el viento nos azotaba la cara. Por esos pocos minutos, no éramos sobrevivientes de abuso ni niños con traumas. Éramos solo un hermano y una hermana disfrutando de un día perfecto de primavera juntos. Y eso, me di cuenta, era la mayor victoria de todas. No solo escapar de la casa de horrores de mamá, sino encontrar el camino de regreso a las alegrías simples que debieron haber sido nuestro derecho desde el principio, la capacidad de reír con libertad, de confiar, de tener esperanza, de ser simplemente niños sin que el miedo nos persiguiera como una sombra. Mientras pedaleábamos de regreso a casa, miré a Emma. Ella atrapó mi mirada y sonrió. Una sonrisa real, genuina, que alcanzó sus ojos y le iluminó todo el rostro. Le devolví la sonrisa, sintiendo algo asentarse en mi pecho, la certeza de que, sin importar los desafíos que la vida nos arrojara en el futuro, los enfrentaríamos juntos. Y estaríamos bien. Historia 2. Mi hermana ayudó a mis padres a arruinarme la cara con una crema blanqueadora de piel ilegal, así que corté lazos. 2 años después, mi hermana, asustada y pidiendo ayuda. Hola a todos. Mi familia es la más racista que he conocido en mi vida. Cada vez que salíamos durante el verano, mi madre contaba cuántas veces mi hermana mayor y yo salíamos de la sombra, y al llegar a casa, cada vez equivalía a una bofetada fuerte. Durante años, nuestra rutina matutina consistía en que nuestra madre nos frotara un blanqueador de piel barato del Dollar Tree por todo el cuerpo. Cuanto más blancas nos veíamos, mejor nos trataba. Recuerdo haber deseado siempre ser una niña normal. Pero mi hermana, en cambio, era una reina blanqueada. Cada noche ponía una alarma cada 2 horas para interrumpir su sueño lo más posible, de modo que estuviera constantemente agotada, lo que naturalmente la hacía parecer más pálida. ¿Pero qué diablos? Y en lugar de que nuestros padres le dijeran que su salud era más importante que parecer no hispana, la trataban como a la realeza. La llenaban de vestidos hermosos, joyas caras, literalmente cualquier cosa que quisiera. Pronto quedó claro quién era la hija dorada, y si yo quería su amor, eso era lo que debía hacer.
Pero yo estaba desesperada por encontrar otras formas. Sacaba puros dieces en la escuela, limpiaba toda la casa cada fin de semana, le daba masajes en los pies a mis padres. Gracias, cariño, pero ojalá trabajaras tan duro para tener una piel blanca y hermosa como tu hermana, siempre decían. Después, mis padres me regalaron un producto blanqueador para el cabello, enviado desde África, para mi cumpleaños número 16. Pasé todo el día llorando, abrazando el oso de peluche de Barnes & Noble en mi habitación. Y fue entonces cuando mi hermana entró y me abrazó. Pensé que iba a decirme que siempre estaría ahí para mí, que el color de mi piel no importaba, que yo seguía siendo su hermana y eso era lo único que valía. Pero no. Laila, te amo y quiero ayudarte. Mírame. La miré, estaba desnutrida, las ojeras le formaban cráteres bajo los ojos, las quemaduras químicas en el cuero cabelludo por alisarse el cabello. Si yo puedo verme así de hermosa, tú también puedes. Juré que estaba bromeando, pero el brillo en sus ojos me dijo lo contrario. Ella realmente creía que tratarse así era el camino. Desde entonces, comencé a usar base de maquillaje 2 tonos más clara que mi piel y siempre encontraba una forma de cubrir el resto de mi cuerpo. No porque odiara mi piel morena o mis rizos naturales, sino simplemente porque eso haría más felices a mis padres. Después de todo, ellos eran quienes me trajeron al mundo. 6 años después, me gradué de la Universidad de Florida. Y cuando llegó el último día de Acción de Gracias, me sentía muy bien. Había comenzado a correr y pasaba tanto tiempo al aire libre que me vi obligada a aceptar y amar mi tono natural y mi belleza. Y a mi novio Carlos también le encantaba, jaja. Carlos era mitad puertorriqueño, mitad italiano, y conocía muy bien el tema del racismo internalizado. Pero también tenía aspecto de blanco, así que pensé que todo estaría bien con mis padres. Hasta que la realidad me golpeó. Llegué a casa de mis padres con él, tomados de la mano. Incluso me puse una base un poco más clara para suavizar el golpe. Cuando se abrió la puerta, vi a una mujer que parecía mi hermana, solo que más deprimida, pálida como la muerte y extremadamente delgada. Mi corazón se rompió, y creo que el de ella también, porque en cuanto nos vio gritó, «Dios mío, ¿qué estás haciendo con nuestra sangre?» Carlos me apretó la mano como diciéndome «Está bien, podemos con esto». Mientras tanto, las lágrimas corrían por mi rostro. «Mi amor, ¿qué te has hecho?», gritó mi madre mientras trataba de deshacerme el moño liso para alisarlo con los dedos. Fue entonces cuando vio a Carlos. Su boca se abrió tanto que pensé que su mandíbula se partiría en 2. «Tú. Casi me haces creer que este mono era realmente tu novio. Pero lo entiendo, eres joven, solo estás jugando». Luego se rió sola, como si fuera lo más gracioso del mundo. Mi padre entonces me agarró de la mano para llevarme adentro y enseguida le entregó a mi hermana una crema blanqueadora para que me la pusiera en la cara. Pero no era la misma de cuando era niña. No, esta dolía. «Basta, aléjense de mí», grité con lágrimas corriendo por mi rostro. En segundos, mi cara se llenó de ampollas y la piel comenzaba a pelarse mientras gritaba. Carlos llamó al hospital. Pensé que en ese momento mis padres se darían cuenta de que estaban actuando como idiotas, pero no. Mi padre intentó forcejear con Carlos para quitarle el teléfono. «El dolor es belleza. Armida será hermosa», dijo. Mientras tanto, sentía que mi cara había sido sumergida en salsa picante más de 100 veces. Por suerte, aún así llegaron, y cuando las enfermeras me atendieron, mis cejas ya se habían quemado por completo. A la mañana siguiente, cuando desperté del procedimiento de injerto de piel, vi a mi novio besándome la mano y diciéndome que era hermosa. Hasta que revisé mi teléfono. Inmediatamente noté que estaba llena de mensajes de texto y llamadas perdidas. El primer buzón de voz estaba lleno de ira, diciéndome que era una vergüenza para la familia. El segundo era una amenaza. Para el 10º, mi hermana estaba suplicando que no presentara cargos. «Son nuestros padres», decía en el mensaje. «Solo quieren lo mejor para nosotras. Por favor, vuelve a casa y podemos arreglar esto». No podía creer que aún los defendiera después de todo. Su voz sonaba vacía, derrotada, como la de alguien que había dejado de luchar hacía mucho tiempo. Carlos se sentó conmigo mientras escuchaba los mensajes, su rostro se volvía más preocupado con cada uno. «Laila», dijo en voz baja. «Esto no es normal. Lo que te hicieron es abuso. Siempre ha sido abuso». Me sostuvo la mano con delicadeza, con cuidado de no mover la vía intravenosa. Sabía que tenía razón, pero escucharlo en voz alta hizo que algo hiciera clic dentro de mí. Todos estos años, he estado intentando ganarme un amor que debería haber sido incondicional. He estado permitiendo que me hicieran daño,
física y emocionalmente, porque pensé que eso era lo que significaba ser familia. Normalicé su comportamiento, inventé excusas para su crueldad, y me culpé a mí misma por no ser lo que ellos querían. Más tarde ese día, la trabajadora social del hospital entró. Me preguntó sobre mis quemaduras y, por primera vez en mi vida, le conté a alguien toda la verdad sobre mi familia. No puedo contarte lo que hice después en este video corto. La historia completa está en el enlace del canal abajo. Todavía estaba en el hospital cuando decidí presentar cargos. La trabajadora social me ayudó a presentar un informe policial y, sinceramente, estaba aterrada. Me temblaban tanto las manos que apenas podía firmar los papeles. El oficial que tomó mi declaración era un hombre mayor llamado Oficial Ramírez, que me miraba con esos ojos tristes, como si ya hubiera visto algo así antes. «Estás haciendo lo correcto», me dijo mientras describía los años de abuso. No voy a mentir, casi me arrepentí como 50 veces durante esa conversación. Hay una culpa extraña que viene con denunciar a tus propios padres, incluso cuando literalmente te han quemado la cara con un blanqueador de piel ilegal. Carlos estuvo conmigo todo el tiempo. Me sostuvo la mano durante todo el interrogatorio y me trajo comida de verdad, porque la comida del hospital es una completa basura. Las enfermeras seguían llamándolo mi esposo, y ninguno de los dos las corrigió. Se sentía bien, como un vistazo a un futuro donde tenía una familia real que realmente se preocupaba por mí. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de mis padres y de mi hermana. Eventualmente lo apagué porque leerlos hacía que mi presión arterial se disparara, lo cual, según el doctor, no era nada bueno para mi recuperación. Mi madre alternaba entre amenazarme y suplicarme que volviera a casa. Mi padre mandaba párrafos larguísimos sobre la lealtad familiar y cómo estaba traicionando mi herencia al actuar así. La ironía de que hablara de herencia mientras literalmente intentaba blanquearla de mi piel no se me escapó. Los peores mensajes fueron los de mi hermana Elena. «Me van a llevar si haces esto», escribió. «Por favor, Laila. Los necesito. No sé cómo vivir de otra manera». Ese mensaje me golpeó fuerte. Sabía exactamente a lo que se refería. Cuando toda tu identidad está construida alrededor de complacer a otra persona, la idea de perder esa estructura da miedo. Me dieron el alta después de 3 días. Mi cara seguía vendada y me veía como una momia sacada de una película de terror de bajo presupuesto. El doctor dijo que necesitaría citas de seguimiento durante los próximos meses para asegurarse de que los injertos de piel sanaran correctamente. También me dieron una crema especial que costaba más que mi renta mensual. Gracias a Dios por el seguro de Carlos, que cubría la mayoría del costo. Fuimos directo al apartamento de Carlos. No podía enfrentarme a regresar al mío, sabiendo que mis padres podían aparecer allí. Carlos vivía en un pequeño apartamento de una habitación cerca del campus, con muebles desparejados y una cocina tan pequeña que apenas podías darte la vuelta, pero se sentía más seguro que cualquier lugar en el que hubiera vivido antes. Esa primera noche fuera del hospital, tuve un colapso total. Estoy hablando de llanto feo, mocos por todas partes, todo el paquete. Carlos simplemente me abrazó y me dejó desahogarme. Seguía diciendo que debía haber hecho algo antes, que debía haber protegido a Elena, que tal vez estaba exagerando. Carlos solo escuchaba, ocasionalmente limpiando mis lágrimas con cuidado para no tocar las vendas. ¿Sabes qué es lo más loco?, le dije alrededor de las 3 de la madrugada, cuando ambos aún estábamos despiertos. Parte de mí todavía quiere que me amen. ¿Qué tan jodido está eso? A la mañana siguiente, me despertó un golpe en la puerta. Carlos fue a ver mientras yo me escondía en el dormitorio, aterrada de que fueran mis padres. No eran ellos. Era el oficial Ramírez, junto con otra oficial a la que no había visto antes. «Hablamos con tus padres», dijo Ramírez cuando finalmente salí. «Dicen que todo fue un malentendido. Que tuviste una reacción alérgica a un producto de belleza normal». Solo lo miré fijamente. Por supuesto que dirían eso. Llevan años encubriendo su abuso con excusas así. La nueva oficial, una mujer llamada Oficial Chen, me preguntó si tenía alguna prueba del abuso anterior. ¿Tenía fotos de las marcas de golpes? ¿Alguna vez lo había denunciado? ¿Conservaba el envase del producto que usaron conmigo? No tenía nada de eso. ¿Quién toma fotos de su abuso cuando es niño? ¿Quién guarda los frascos vacíos de las cosas que le hacen daño? Empecé a entrar en pánico, pensando que no me creerían, que mis padres saldrían impunes como siempre. Entonces Carlos intervino. El hospital tiene el análisis químico de lo que tenía en la cara. Debería probar que no era un producto de belleza normal. La oficial Chen asintió y tomó nota.
Vamos a conseguir ese informe. Mientras tanto, hemos emitido una orden de alejamiento temporal. Tus padres no pueden contactarte ni acercarse a ti. Después de que se fueron, revisé mi teléfono otra vez. Tenía 17 llamadas perdidas de mi madre, 12 de mi padre y 23 de Elena, además de un montón de mensajes de texto. El más reciente de Elena me hizo que se me cayera el estómago. Están diciendo que estás mentalmente inestable. Que siempre inventaste historias para llamar la atención. Tienen fotos tuyas sonriendo en reuniones familiares para probarlo. Le mostré el mensaje a Carlos. Van a retorcer todo lo que dije. Van a hacer que parezca que estoy loca. Carlos sugirió que contactara a cualquiera que pudiera haber presenciado el abuso a lo largo de los años. Inmediatamente pensé en mi antigua vecina, la señora Patel, que a veces me dejaba esconderme en su apartamento cuando las cosas se ponían feas en casa. También estaba mi consejero de la secundaria, el señor Thompson, quien una vez notó el maquillaje que usaba para cubrir moretones, pero no insistió cuando le di una excusa sobre una caída. Pasé los siguientes días haciendo llamadas mientras intentaba sanar. La mayoría de las personas recordaban que algo no estaba bien con mi familia, pero nada lo suficientemente específico como para ayudar. La señora Patel se había mudado a Arizona. El señor Thompson recordaba vagamente estar preocupado, pero no tenía documentación. Estaba empezando a perder la esperanza, cuando recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Soy Yasmín, de la universidad. Carlos me dio tu número. Tengo fotos del primer año, cuando aún tenías esas quemaduras químicas en el cuello de casa. Avísame si te sirven. Había olvidado por completo esas fotos. Yasmín las había tomado durante una fiesta en el dormitorio, cuando mi maquillaje se había desvanecido. En ese momento, me había sentido mortificada y le rogué que las borrara. Pero aparentemente nunca las borró. La llamé de inmediato y me prometió que me las enviaría. Mientras tanto, Carlos estaba siendo un verdadero héroe. Reorganizó su horario de trabajo para llevarme a las citas médicas, cocinaba comidas de verdad en lugar del ramen en el que había estado sobreviviendo, y nunca, ni una sola vez, se quejó del hecho de que su pequeño apartamento ahora tenía mis cosas por todas partes. Una noche lo descubrí investigando sobre el cuidado de la piel para la recuperación de quemaduras químicas, creyendo que yo estaba dormida. Aproximadamente una semana después de haber presentado el informe, recibí una llamada de una mujer llamada Daniele, quien se presentó como defensora de víctimas de la oficina del fiscal del distrito. Me explicó que estaban considerando presentar cargos contra mis padres, pero necesitaban más información. Tenemos los registros del hospital y el análisis químico, dijo. La sustancia en tu rostro contenía hidroquinona en niveles que superan ampliamente los límites legales, además de mercurio. Son compuestos prohibidos en productos cosméticos en los Estados Unidos. No me sorprendió. Mis padres siempre habían buscado los productos más fuertes y peligrosos, creyendo que eran los más efectivos. Lo que sí me sorprendió fue cuando Daniele dijo: también tenemos una declaración de tu hermana. Mi corazón se detuvo. ¿Elena dio una declaración contra nuestros padres? Hubo una pausa en la línea. No exactamente. Ella apoya su versión de los hechos. Dice que siempre has estado celosa de su relación con tus padres y que estás inventando el abuso para llamar la atención. Colgué y lancé el teléfono al otro lado de la habitación. Carlos se levantó rápidamente de donde estaba trabajando en su laptop y corrió hacia mí. Le conté lo que Daniele había dicho y simplemente me abrazó mientras lloraba, otra vez. Estaba tan cansada de llorar. Ella tiene miedo, dijo Carlos. Todavía vive con ellos, ¿cierto? Está haciendo lo que necesita para sobrevivir. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Elena había estado allí para todo, había vivido el mismo abuso que yo, a veces incluso peor. ¿Cómo podía negarlo ahora? Al día siguiente decidí intentar algo diferente. Llamé a Elena directamente en lugar de enviarle un mensaje. Para mi sorpresa, contestó. Laila, tienes que dejar esto, dijo de inmediato, con voz baja, como si no quisiera que alguien la escuchara. Están muy enojados. Papá rompió la mesa de café ayer. Nunca lo había visto así. Respiré hondo. Elena, nos han hecho daño. Todavía te están haciendo daño. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? ¿O dormiste toda la noche? Estoy bien, soltó bruscamente. Soy hermosa, todos lo dicen. Estás desapareciendo, dije suavemente. Cada vez que te veo, hay menos de ti. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado.
Entonces susurró. No sé cómo ser de otra manera. Yo tampoco sabía, le dije. Pero estoy aprendiendo. Tú también puedes. Colgó después de eso. Intenté llamarla de nuevo, pero fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje diciéndole que la amaba y que había un lugar para ella en el apartamento de Carlos si algún día lo necesitaba. El caso contra mis padres avanzaba lentamente. Había entrevistas, papeleo y más entrevistas. El fiscal del distrito decidió acusarlos de agresión y poner en peligro a menores, basándose en el incidente reciente. Pero los años de abuso anteriores eran más difíciles de probar. Daniele me explicó que sin documentación o testigos, sería mi palabra contra la de ellos. Carlos sugirió que empezara a escribir todo lo que pudiera recordar, con tantos detalles como fuera posible. Aunque no ayude al caso, dijo, puede ayudarte a procesarlo todo. Así que lo hice. Compré un cuaderno barato en la librería del campus y empecé a llenarlo con recuerdos. La vez que mi madre me abofeteó tan fuerte que me sangró la nariz porque jugué en los aspersores en casa de una amiga. La Navidad en que mi padre le regaló a Elena un collar de oro y a mí una botella de loción blanqueadora. Las incontables mañanas en las que me alisaban el cabello dolorosamente mientras me decían lo feos que eran mis rizos naturales. Escribirlo todo era como abrir una herida. Dolía, pero el veneno tenía que salir. Algunas noches solo podía escribir un párrafo antes de tener que parar. Otras veces escribía durante horas, con las páginas empapadas en lágrimas. Unas 3 semanas después del incidente del Día de Acción de Gracias, recibí otra llamada inesperada. Era mi tía Rosa, la hermana de mi madre que vivía en Miami. No éramos cercanas. Se mudó a Florida cuando yo era pequeña y solo la veíamos en eventos familiares importantes. Laila, me acabo de enterar de lo que pasó, dijo con un acento más marcado de lo que recordaba. Tu madre me llamó llorando, diciendo que estabas inventando mentiras terribles sobre ellos. Se me hundió el estómago. Genial. Ahora estaban movilizando a la familia extendida contra mí. No son mentiras, tía. Nos han estado maltratando a Elena y a mí durante años. Hubo una pausa. Luego, mi tía Rosa dijo algo que lo cambió todo. Lo sé. 2 palabras simples, pero me golpearon como un camión. ¿Lo sabes? Lo sospechaba, aclaró. La manera en que tu madre siempre estaba obsesionada con su apariencia. Como ustedes nunca parecían jugar afuera como los demás niños. Una vez le pregunté al respecto y se puso tan a la defensiva que nunca volví a mencionarlo. Debí haber hecho más. Me senté en el sofá de Carlos. Las piernas se me volvieron de gelatina. ¿Por qué me llamas ahora? Porque te creo, dijo. Y porque encontré algo. Cuando tu madre y yo éramos pequeñas, nuestra abuela le hacía cosas similares. Encontré diarios antiguos de tu madre donde escribió sobre eso. El blanqueamiento de la piel, la obsesión con parecer más europea. Se lo hicieron a ella también. Esa revelación no justificaba lo que mis padres habían hecho, pero me ayudó a entenderlo un poco mejor. El ciclo de abuso había comenzado mucho antes de que yo naciera. Mi madre había interiorizado el racismo de su propia abuela y nos lo transmitió a nosotras. Mi tía Rosa se ofreció a enviarme los diarios y a testificar si era necesario. También dijo que podía quedarme con ella en Miami si necesitaba alejarme aún más de mis padres. Le agradecí, pero le dije que por ahora estaba bien quedándome con Carlos. Al día siguiente tuve otra cita de seguimiento con la dermatóloga. La doctora parecía satisfecha con cómo estaba sanando mi rostro. El enrojecimiento estaba disminuyendo y la nueva piel crecía correctamente. Habría algunas cicatrices, pero menos de lo que temían inicialmente. Tuviste suerte, dijo la doctora mientras me examinaba. Esto pudo haber sido mucho peor. Al salir de la clínica, vi una figura familiar en el estacionamiento. Elena estaba apoyada contra su coche, aún más delgada que la última vez que la vi. Cuando nos vio, se incorporó y caminó hacia nosotros con vacilación. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Seguí el auto de mamá cuando fue al supermercado, dijo. Sabía que tenías una cita hoy. Lo vi en el calendario de casa. Carlos se quedó un poco detrás de mí, con una presencia protectora, pero dándonos espacio para hablar. Elena lo miró con nerviosismo antes de enfocarse nuevamente en mí. He estado pensando en lo que dijiste, susurró. Sobre desaparecer. Me miré al espejo esta mañana y no me reconocí. Quise abrazarla, pero se estremeció cuando me acerqué. Elena, puedes recibir ayuda. Puedes salir de ahí como yo lo hice.
Sacudió la cabeza frenéticamente. Me están vigilando todo el tiempo ahora. Papá me quitó el teléfono. Estoy usando el de mamá mientras ella hace las compras. Miró nerviosamente por encima del hombro. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte con nosotros, dijo Carlos de inmediato. Haremos espacio. Elena lo miró como si hablara en otro idioma. La idea de que alguien ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio parecía confundirla. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Eres la hermana de Laila, dijo él simplemente, como si eso lo explicara todo. Y supongo que para él, sí lo hacía. Elena iba a responder cuando su teléfono vibró. Lo revisó y su rostro se puso pálido. Mamá terminó de hacer las compras. Tengo que irme. Se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo y me entregó una pequeña memoria USB. Encontré esto en la oficina de papá. Son sus registros financieros. Han estado ordenando ese blanqueador de piel del extranjero durante años. Está todo allí, los pagos, la información de envío. Tomé la unidad, atónita. Elena, esto podría ser muy importante para el caso. Lo sé, dijo. Por eso lo tomé. Comenzó a alejarse, luego gritó por encima del hombro, trataré de ir a tu casa mañana. Mándame la dirección por mensaje. Mientras la veíamos alejarse por el estacionamiento, Carlos me apretó la mano. Es más fuerte de lo que creí. Ambas lo somos, respondí. Esa noche revisamos los archivos de la memoria USB. Elena tenía razón. Había años de registros mostrando compras regulares de productos ilegales para aclarar la piel provenientes de proveedores en África y Asia. Algunos de los ingredientes mencionados eran aterradores: compuestos de mercurio, hidroquinona en alta concentración, e incluso algo llamado clobetasol propionato, que una búsqueda rápida en Google reveló que era un esteroide de prescripción médica, nunca destinado para uso prolongado en el rostro. Llamé de inmediato a Daniele y le conté sobre la nueva evidencia. Parecía emocionada, diciendo que esto podría fortalecer el caso significativamente. Organizó una cita para que llevara la unidad a su oficina a la mañana siguiente. Estaba nerviosa por si Elena venía al departamento de Carlos. ¿Y si nuestros padres la seguían? ¿Y si cambiaba de opinión? Carlos sugirió que limpiáramos un poco y nos aseguráramos de tener comida que a ella le gustara. Recordé que solía amar las quesadillas antes de empezar a restringir severamente su alimentación, así que compramos ingredientes para eso. El día siguiente pasó sin señales de Elena. Le mandé un mensaje al número desde el que me había llamado, pero no hubo respuesta. Ya era de noche y yo caminaba de un lado a otro por el apartamento de Carlos, convencida de que algo le había pasado. Tal vez no pudo escapar, sugirió Carlos. O tal vez tiene miedo. Justo cuando estábamos por rendirnos y cenar sin ella, se escuchó un golpe suave en la puerta. Carlos revisó por la mirilla y la abrió rápidamente. Elena estaba ahí, abrazando una pequeña mochila contra su pecho, su rostro aún más pálido de lo habitual. Saben que tomé la memoria, dijo en cuanto entró. Papá la estuvo buscando por todas partes. Cuando no la encontró, empezó a gritarle a mamá, diciendo que ella la había movido. Me fui mientras peleaban. La abracé y esta vez no se apartó. Se sentía tan frágil en mis brazos, como un pajarito con huesos huecos. Estás a salvo ahora, le dije, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Carlos hizo quesadillas mientras yo ayudaba a Elena a instalarse. No teníamos mucho espacio, pero despejé un rincón de la sala y le preparé un colchón inflable con sábanas limpias y mantas. Elena miró ese sencillo espacio como si fuera una habitación de hotel de lujo. No he dormido más de 2 horas seguidas en años, admitió mientras se sentaba en el borde del colchón. Mamá decía que las personas hermosas no necesitan dormir mucho. Bueno, esta noche puedes dormir todo lo que quieras, le dije. Sin alarmas. Cenamos juntas y noté que Elena tomaba bocados diminutos y movía la comida en el plato para que pareciera que había comido más de lo que en realidad había. No comenté nada. La recuperación llevaría tiempo, para las 2. Después de la cena, Elena se duchó. Cuando salió con una camiseta de Carlos que le quedaba como un vestido en su delgado cuerpo, noté moretones en sus brazos que antes no se veían. ¿Te hicieron daño cuando descubrieron lo de la memoria?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Elena miró las marcas, como si las viera por primera vez. Papá me agarró. Lo hace a veces cuando está enojado, lo dijo como si hablara del clima. Le tomé fotos a los moretones con mi teléfono. Más evidencia.
Luego la ayudé a aplicarse un poco de mi crema cicatrizante. Nos sentamos juntas en el colchón, sin saber bien qué decir. Lo siento por decir que mentías, susurró al fin. Tenía miedo. Lo sé, le dije. No necesitas disculparte. Se quedó dormida rápidamente, el agotamiento finalmente alcanzándola. La cubrí con una manta extra y me uní a Carlos en su habitación. Hablamos en voz baja sobre qué hacer ahora. Tener a Elena con nosotros cambiaba las cosas. Ahora también teníamos que protegerla a ella. A la mañana siguiente, llamé de nuevo a Daniele para actualizarla sobre la situación. Sugirió que llevara a Elena a hacer su propia declaración, ahora que estaba lejos de nuestros padres. Elena aceptó, aunque estaba claramente aterrada. ¿Y si no me creen tampoco?, preguntó mientras íbamos hacia la oficina del fiscal. ¿Y si piensan que también me lo inventé? Los moretones ayudan, le dije, odiando tener que decir esas palabras. Y ahora tenemos los registros financieros. La entrevista de Elena duró más de 2 horas. Carlos y yo esperamos afuera, sin hablar mucho. Finalmente salió, los ojos rojos de tanto llorar, pero de algún modo se la veía más ligera, como si hubiera dejado una mochila pesada después de cargarla durante kilómetros. ¿Me creen?, dijo, con asombro en la voz. Van a añadir cargos por lo que me hicieron a mí también. Daniele salió tras ella y explicó que con el testimonio de Elena y los registros financieros, ahora tenían un caso mucho más sólido. Agregarían cargos por abuso infantil, poner en peligro a menores y agresión contra ambas, además de cargos adicionales relacionados con la importación de sustancias ilegales. Solicitaremos fecha de juicio pronto, dijo. Probablemente ambas tendrán que testificar. La idea de enfrentar a nuestros padres en la corte me revolvía el estómago, pero asentí. Estaremos listas. Esa tarde, recibimos una llamada del oficial Ramírez. Nuestros padres habían sido arrestados. Estaban detenidos a la espera de una fianza, que había sido fijada lo suficientemente alta como para que probablemente no pudieran pagarla de inmediato. La noticia debería haberme hecho sentir más segura, pero en cambio me sentí vacía. Elena tuvo una reacción diferente cuando se lo conté. Rompió en llanto, no de tristeza, sino algo más parecido al alivio. ¿De verdad se acabó?, preguntaba una y otra vez. ¿De verdad no pueden obligarme a volver? De verdad se acabó, le confirmé, abrazándola mientras lloraba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, citas con terapeutas, que Daniel organizó para ambas, y adaptarnos a nuestra nueva vida. El pequeño apartamento de Carlos estaba abarrotado con 3 personas, pero lo hicimos funcionar. Elena dormía en el colchón inflable, yo tomaba el sofá y Carlos se quedaba con su cama. Nunca se quejó, ni siquiera cuando Elena tenía pesadillas que nos despertaban a todos, o cuando accidentalmente usé su cepillo de dientes. La salud física de Elena era preocupante. Años de privación del sueño y alimentación restringida habían pasado factura. Encontramos un médico especializado en trastornos alimenticios y comenzó a verlo 2 veces por semana. La primera vez que comió una comida completa sin contar calorías ni revisar el tono de su piel, lloró. Mi rostro seguía sanando. La dermatóloga estaba satisfecha con mi progreso, aunque me advirtió que debía tener muchísimo cuidado. Sobre la exposición al sol en la nueva piel, la ironía no se me escapaba. Después de años de ser castigada por exponerme al sol, ahora tenía una razón médica legítima para evitarlo. Nuestros padres fueron finalmente liberados bajo fianza, con órdenes estrictas de no contactarnos. Violaron esas órdenes casi de inmediato, enviando correos electrónicos desde cuentas nuevas e incluso haciendo que amigos nos llamaran con mensajes. Daniele nos ayudó a documentar cada violación, y dijo que eso solo fortalecería el caso en su contra. La Navidad llegó y pasó. Fue la primera festividad que pasé lejos de mis padres, y aunque había algo de tristeza, también había una sensación de libertad. La familia de Carlos nos invitó a su celebración, y su mamá preparó platos tradicionales puertorriqueños que me recordaron la comida que mi abuela solía hacer antes de morir. Elena comió más ese día de lo que la había visto comer en años. En enero, nos notificaron que el juicio estaba programado para marzo. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad se disparaba. Comencé a tener ataques de pánico, a veces despertando jadeando, convencida de que estaba de nuevo en casa de mis padres, con químicos ardiendo en mi rostro. Carlos sugirió que probáramos algo nuevo para manejar el estrés. Nos inscribió en una clase de pintura en el centro comunitario. Era pésima en eso. Mis árboles parecían manchas verdes y mis atardeceres como si alguien hubiera derramado jugo de naranja sobre el lienzo. Pero fue divertido, y durante esas 2 horas cada semana no pensaba en el juicio, ni en mis padres, ni en las cicatrices en mi cara.
Elena resultó ser sorprendentemente buena para pintar. Su primer intento de paisaje era bastante decente, con montañas que realmente parecían montañas y un cielo con perspectiva. El instructor elogió su trabajo y vi el rostro de mi hermana iluminarse con orgullo genuino, tal vez por primera vez en su vida. Nunca supe que podía crear algo hermoso en lugar de solo intentar ser hermosa, me dijo después. Febrero trajo un desarrollo inesperado. La tía Rosa llamó para decir que había hablado con otros miembros de la familia sobre lo que había pasado. Para mi sorpresa, varios primos y otra tía se presentaron con sus propias historias sobre el comportamiento de mis padres. Había notado cosas a lo largo de los años: el enfoque excesivo en nuestra apariencia, la forma en que nos sobresaltábamos cuando nuestros padres levantaban las manos, como nunca usábamos mangas cortas ni siquiera en verano. Estaban dispuestos a proporcionar declaraciones. La tía Rosa dijo que debieron haber hablado antes, pero que ahora querían hacer lo correcto. Estos testimonios adicionales fortalecieron aún más nuestro caso. Daniele parecía cada vez más confiada sobre el resultado, aunque advirtió que los juicios pueden ser impredecibles. A medida que se acercaba marzo, Elena hizo progresos notables, ganó un peso saludable y su cabello comenzaba a lucir menos quebradizo. Aún tenía problemas para dormir, a menudo quedándose despierta pintando en lugar de poner una alarma para interrumpirse el sueño, pero era un paso en la dirección correcta. Yo también estaba sanando, tanto física como emocionalmente. Las cicatrices en mi rostro se desvanecían, aunque nunca desaparecerían por completo. Comencé a llevar mi cabello natural todo el tiempo, abrazando los rizos que me enseñaron a odiar. Carlos decía que me quedaban bien, y empezaba a estar de acuerdo. Una semana antes del juicio, recibimos una visita inesperada. La hermana de mi padre, la tía Lucía, se presentó en el apartamento de Carlos sin avisar. Carlos estaba en el trabajo, así que solo estábamos Elena y yo cuando llamó a la puerta. «Tus padres me enviaron», dijo en cuanto abrimos. «Quieren hacer un trato». Elena comenzó a cerrar la puerta, pero la tía Lucía metió el pie en medio. «Solo escúchenme. Están dispuestos a declararse culpables para reducir los cargos si ustedes aceptan no testificar. Pagarán las facturas médicas de Laila y las dejarán en paz para siempre». Miré a Elena, cuyo rostro se había puesto pálido de nuevo. «Necesitamos hablarlo», le dije a la tía Lucía. «Vuelve mañana». Después de que se fue, Elena y yo llamamos de inmediato a Daniele. Nos aconsejó no aceptar ningún trato sin su presencia, y dijo que vendría esa misma noche para hablarlo. Cuando Daniele llegó, explicó que probablemente nuestros padres estaban nerviosos por el juicio. «La evidencia contra ellos es fuerte», dijo. «Están tratando de minimizar las consecuencias». «¿Qué pasaría si aceptamos?», preguntó Elena. «¿Irían a la cárcel?». «Probablemente no», admitió Daniele. «Con cargos reducidos, tal vez obtengan libertad condicional, servicio comunitario, quizá una multa». Pensé en todo lo que nos habían hecho durante los años: el dolor físico, las cicatrices emocionales, los años enseñándonos a odiarnos a nosotras mismas. «Eso no parece suficiente», dije. «Es su decisión», nos dijo Daniele. «Pero recuerden que testificar significa enfrentarlos en la corte. Significa que su historia será cuestionada por su abogado. Puede ser traumático». Elena y yo nos quedamos hablando hasta tarde esa noche. Parte de mí quería aceptar el trato, evitar ver a nuestros padres otra vez, simplemente seguir con mi vida. Pero otra parte necesitaba que enfrentaran consecuencias reales. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté a Elena alrededor de la medianoche. Estuvo en silencio un largo rato antes de responder. «Quiero que sepan que no nos rompieron. Quiero mirarlos a los ojos y contar mi historia». Al día siguiente, cuando la tía Lucía regresó, le dimos nuestra respuesta: no aceptábamos ningún trato. Íbamos a testificar. La semana antes del juicio fue tensa. Me costaba dormir e incluso Carlos parecía nervioso. Elena se volcó en la pintura, creando imágenes oscuras y turbulentas que, de algún modo, capturaban exactamente cómo me sentía. La noche antes del juicio, Carlos nos preparó una cena con la receta de su abuela, arroz con gandules, y hasta compró una botella de sidra espumosa para brindar. «Pase lo que pase mañana», dijo levantando su copa, «ustedes dos son las personas más valientes que conozco, y sin importar el resultado, lo enfrentaremos juntos». Miré a mi hermana al otro lado de la mesa, a Carlos junto a mí, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No importaba lo que sucediera en la corte al día siguiente, ya habíamos ganado algo importante. Habíamos roto el ciclo, habíamos encontrado nuestras voces, habíamos comenzado a sanar. Al chocar nuestras copas, supe que enfrentar a nuestros padres en la corte sería una de las cosas más difíciles que haría en mi vida,
pero por primera vez, no lo haría sola. La mañana del juicio llegó con una tormenta primaveral. La lluvia golpeaba contra las ventanas mientras nos vestíamos con la ropa más elegante que teníamos. Carlos llevaba una camisa con botones y corbata, yo me puse un vestido azul sencillo que mostraba el tono natural de mi piel, y Elena eligió un vestido amarillo que la hacía parecer más joven, más vulnerable, pero de algún modo también más fuerte. Condujimos hasta el juzgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar al estacionamiento, vi a nuestros padres caminando hacia la entrada, encogidos bajo un gran paraguas negro. Mi madre llevaba un sombrero bajo sobre el rostro, como si intentara ocultarse. Mi padre caminaba rígidamente a su lado, con la espalda recta como una vara. ¿Estás lista?, preguntó Carlos mientras apagaba el motor. Miré a Elena, que asintió levemente. Tan listas como vamos a estar, respondí. Caminamos juntas hacia el juzgado, listas para contar nuestra historia, listas para enfrentar nuestro pasado. Por fin podíamos avanzar hacia nuestro futuro. Entré en esa sala del tribunal sintiendo que iba a vomitar. Me temblaban tanto las manos que tuve que meterlas en los bolsillos para ocultarlo. Carlos mantuvo su brazo alrededor de mis hombros todo el tiempo y Elena se aferró a mi otro lado. La sala era más pequeña de lo que esperaba, nada como esas elegantes que se ven en los programas de televisión, solo una habitación común con bancas de madera, luces fluorescentes y el estrado del juez al frente. Nuestros padres ya estaban sentados al otro lado, con su abogado, un tipo elegante con un traje caro. Mi madre tenía el cabello recogido con fuerza y llevaba más maquillaje de lo habitual, probablemente tratando de cubrir lo estresada que estaba. Mi papá simplemente miraba hacia adelante, sin siquiera voltear a vernos. No podía saber si lo hacía a propósito o si simplemente no podía enfrentarnos. Daniele se reunió con nosotras en nuestra mesa y repasó algunos detalles de último minuto. Recuerden, solo digan la verdad, dijo. No dejen que el abogado de ellos las intimide. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre blanco mayor, con gafas gruesas y expresión seria. Explicó los cargos y el proceso, pero, honestamente, estaba tan nerviosa que apenas escuché algo. Solo seguía mirando a mis padres, preguntándome cómo las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente podían haberme hecho tanto daño. Mi madre testificó primero. Se sentó en el estrado de los testigos luciendo toda inocente, hablando de cómo solo quería que sus hijas tuvieran las mejores oportunidades en la vida. En nuestra cultura, la piel más clara abre puertas, dijo con una sonrisa triste. Solo quería que tuvieran éxito. Su abogado le preguntó si alguna vez tuvo la intención de hacernos daño. Por supuesto que no, dijo, luciendo sorprendida ante la sola sugerencia. Todo lo que hice fue por amor. El producto que causó la reacción de Laila era solo una marca nueva que estábamos probando. ¿Cómo iba a saber que sería alérgica? Entonces fue el turno de Daniele para interrogarla. Y las cosas se pusieron serias. Daniele mostró los registros financieros que Elena había encontrado, evidenciando años de compras de productos ilegales para blanquear la piel. Señora Méndez, ¿puede explicar por qué estaba importando químicos prohibidos en Estados Unidos debido a su toxicidad? El rostro de mi madre cambió, su sonrisa falsa desapareció y comenzó a tartamudear. Nosotros, funcionan mejor que los productos americanos. Todos en Honduras los usan. Aunque contengan mercurio y otras sustancias tóxicas. Presionó Daniele. La belleza requiere sacrificio, dijo mi madre, y juro que toda la sala del tribunal quedó en silencio. Era como si finalmente dijera en voz alta lo que realmente creía. El testimonio de mi padre no fue mucho mejor. Intentó asumir el papel de padre estricto pero amoroso, hablando de cómo solo quería que tuviéramos una vida mejor que la suya. Pero cuando Daniele mostró las fotos de mis quemaduras químicas y los moretones de Elena, no pudo dar ninguna explicación convincente. La peor parte fue cuando su abogado intentó retratarme como el problema. Mencionó momentos en los que me había revelado como adolescente, quedarme fuera hasta tarde, discutir con mis padres, cosas normales de la adolescencia. Intentó sugerir que me inventaba el abuso porque era problemática. ¿Es cierto que siempre ha estado celosa de la belleza natural de su hermana? Me preguntó cuando fue mi turno de testificar. Casi me reí. No, dije. Siempre estuve celosa de que ella estuviera dispuesta a destruirse a sí misma para ganarse el amor de nuestros padres, y yo no. Eso lo dejó callado por un momento. Testificar fue más difícil de lo que esperaba. Tuve que describir en detalle todo lo que nos habían hecho durante los años, las bofetadas por exponernos al sol, las sesiones de blanqueamiento de piel, las críticas constantes a nuestros rasgos naturales. Con cada ejemplo,
podía ver que la expresión del juez se volvía más perturbada. Cuando describí el incidente de Acción de Gracias, no pude contener las lágrimas. Me sujetaron y me aplicaron químicos en la cara que me quemaron las cejas y causaron quemaduras de segundo grado, dije, y mientras gritaba de dolor, intentaron impedir que mi novio llamara a una ambulancia. La defensa intentó sugerir que estaba exagerando, pero los registros del hospital y las fotos respaldaban cada palabra que decía. El testimonio de Elena fue aún más poderoso. Se veía tan delgada y frágil en el estrado, su voz apenas por encima de un susurro al principio. Pero a medida que comenzó a describir lo que nuestros padres nos habían hecho, se fortaleció. Habló de la privación del sueño, la inanición, la presión constante para ser más blanca, con el cabello más lacio, menos hispana. Pensaba que era normal, dijo. Pensaba que todos los padres trataban así a sus hijos. No fue hasta que vi cómo Laila estaba sanando después de alejarse que me di cuenta de que lo que nos hacían estaba mal. Cuando Elena describió cómo nuestro padre la había agarrado con tanta fuerza que le dejó moretones después de descubrir los registros financieros desaparecidos, vi a mi madre estremecerse. Tal vez no sabía sobre esa parte, o tal vez solo le preocupaba cómo se veía ante el juez. El juicio duró 3 días. Al final, estaba emocionalmente agotada. Carlos se había tomado el tiempo libre del trabajo para estar presente cada minuto, y no creo que hubiera podido soportarlo sin él. Nos traía bocadillos durante los recesos, me tomaba la mano cuando los testimonios eran difíciles y me recordaba por qué hacíamos esto. En el último día escuchamos los alegatos finales. El abogado defensor intentó retratar a nuestros padres como inmigrantes bien intencionados que solo querían que sus hijas se asimilaran a la cultura americana. Tal vez sus métodos fueron equivocados, admitió, pero sus intenciones eran buenas. El alegato final de Daniele fue mucho más directo. Este caso no se trata de diferencias culturales, dijo. Se trata de 2 padres que abusaron sistemáticamente de sus hijas, causando daño físico y psicológico que tomará años sanar. Importaron productos químicos ilegales y tóxicos para usar en la piel y el cabello de sus hijas. Las castigaron por su apariencia natural. Crearon un ambiente donde sus hijas creían que su valor dependía únicamente de que tan blancas pudieran parecer. Sostuvo nuevamente las fotos de mis quemaduras químicas. Esto no es amor. Esto es abuso, simple y llanamente. Cuando el juez anunció que estaba listo para emitir su veredicto, agarré la mano de Elena tan fuerte que probablemente le corté la circulación. Carlos puso su brazo alrededor de las 2. En el caso del Estado contra Méndez, comenzó el juez, declaró a los acusados culpables de todos los cargos. Estallé en lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Elena también lloraba, con todo el cuerpo temblando. Carlos nos sostuvo a ambas, con los ojos visiblemente húmedos. El juez sentenció a nuestros padres a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, más 5 años de libertad condicional tras su liberación. También tendrían que pagar todos nuestros gastos médicos y someterse a terapia obligatoria. Una orden de restricción permanecería vigente, impidiéndoles contactarnos sin nuestro permiso explícito. Mientras el alguacil los escoltaba fuera de la sala, mi madre nos miró por un segundo. Creí ver arrepentimiento en sus ojos, pero luego se dio la vuelta con la espalda rígida por el orgullo o la ira, no podía saber cuál. Afuera del juzgado, había reporteros esperando. Al parecer, nuestro caso había atraído algo de atención local por la naturaleza inusual del abuso. Daniele nos ayudó a pasar entre ellos sin necesidad de dar declaraciones. No estábamos listas para hablar públicamente sobre lo que había pasado. Esa noche tuvimos una pequeña celebración en el apartamento de Carlos. Nada lujoso, solo pizza y helado, pero fue la comida más importante de mi vida. Elena comió una porción entera de pizza sin contar calorías ni preocuparse por cómo afectaría su apariencia. Yo llevé mi cabello con rizos naturales y una camiseta sin mangas que mostraba mi piel morena. Pequeñas victorias, pero significaban todo. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena mientras estábamos en la sala. Lo que queramos, dije. Y por primera vez en mi vida, se sintió verdad. Los meses siguientes fueron un periodo de adaptación. Con el juicio detrás, teníamos que descubrir cómo se vería nuestra nueva normalidad. El apartamento de Carlos era demasiado pequeño para 3 personas a largo plazo, así que empezamos a buscar un lugar más grande. Elena consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos de arte, lo cual pareció ayudar a su confianza. Yo me concentré en terminar mi último semestre en la universidad. Ambas seguimos en terapia. Algunos días eran más difíciles que otros. Yo aún tenía pesadillas sobre el incidente de Acción de Gracias, y Elena luchaba con su imagen corporal y hábitos alimenticios.
pero estábamos progresando. Un punto brillante e inesperado fue nuestra relación con la tía Rosa. Vino de Miami varias veces e incluso se ofreció a ayudarnos económicamente si lo necesitábamos. Debí haber hecho más cuando eran niñas, nos dijo. Déjenme ayudar ahora. Con su ayuda y nuestros propios ahorros, encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones más cerca del campus. Carlos nos ayudó a mudarnos, aunque mantuvo su propio lugar. Ustedes necesitan su espacio, dijo. Pero se quedaba con nosotras tan a menudo que ya se sentía como si viviera ahí. Aproximadamente 6 meses después del juicio, recibí una carta de mi madre. Había sido revisada por su consejera en prisión, quien agregó una nota diciendo que creían que podría ser parte de su proceso de rehabilitación comunicarse con nosotras, pero que no teníamos ninguna obligación de responder. Me quedé mirando ese sobre durante 3 días antes de finalmente abrirlo. Dentro había una sola hoja cubierta con la letra ordenada de mi madre. Laila, comenzaba, te escribo para decir que lo siento. La consejera aquí me está ayudando a entender que lo que le hice a ti y a Elena estuvo mal. Me crió de la misma manera mi abuela, pero eso no es una excusa. Espero que algún día puedas perdonarme, pero entiendo si no puedes. Había más, pero era básicamente lo mismo, disculpas mezcladas con explicaciones que sonaban a excusas. Se la mostré a Elena, quien la leyó en silencio antes de devolvérmela. ¿Le crees?, preguntó. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez está empezando a entenderlo. O tal vez solo dice lo que su consejera quiere escuchar. ¿Vas a responderle? Lo pensé mucho tiempo. Todavía no, decidí finalmente. Tal vez algún día, pero aún no estoy lista. Elena asintió. Yo tampoco. No supimos nada de nuestro padre. Según tía Rosa, que los visitó una vez en prisión, él seguía enojado y sin arrepentirse. Me culpaba de haber vuelto a Elena en su contra y de arruinar su familia. No me sorprendió, pero igual dolía. La vida siguió. Me gradué con mi título en psicología, inspirada en parte por mis propias experiencias para ayudar a otros a lidiar con traumas familiares. Elena empezó a tomar clases en el colegio comunitario, enfocándose en terapia artística. Seguía siendo frágil en ciertos aspectos, pero se fortalecía cada día. Carlos y yo nos volvimos más serios. Me propuso matrimonio en mi cumpleaños, casi exactamente un año después del incidente de Acción de Gracias. Nada lujoso, solo una pregunta sencilla mientras caminábamos por el jardín botánico del campus. Dije que sí de inmediato. Decidimos un compromiso largo, dándonos tiempo para construir nuestras carreras antes de casarnos. 2 años después del juicio, nuestros padres fueron liberados bajo libertad condicional. Daniele nos llamó para informarnos, asegurándonos que la orden de restricción seguía vigente y que su oficial de libertad condicional estaba al tanto de la situación. Esa noche tuve un ataque de pánico, aterrada de que aparecieran en nuestra puerta a pesar de la orden. Carlos se quedó a dormir en el sofá solo para hacernos sentir más seguras. Pero no vinieron. Según tía Rosa, se habían mudado a otra parte del estado. Mi madre había escrito algunas cartas más a lo largo de los años, cada una un poco más reflexiva que la anterior. Finalmente le respondí una vez, una nota corta dejándole saber que estaba bien pero que no estaba lista para una comunicación mayor. Elena nunca respondió a ninguna de sus cartas. 3 años después del juicio, Carlos y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en un parque local. Elena fue mi dama de honor, luciendo saludable y hermosa en un vestido que complementaba su tono natural de piel. Tía Rosa vino desde Miami, trayendo a varios primos que habían brindado testimonios en nuestro caso. La gran y ruidosa familia de Carlos nos recibió con los brazos abiertos, su madre tratándonos a Elena y a mí como a las hijas que nunca tuvo. No invitamos a nuestros padres. Lo pensé, incluso lo discutí con mi terapeuta, pero finalmente decidí que no estaba lista para verlos cara a cara. Tal vez algún día, pero no todavía. La boda fue todo lo que soñé de niña, no porque fuera lujosa o costosa, sino porque estaba rodeada de personas que me amaban por quien soy, no por cómo me veo. Llevé mi cabello con rizos naturales adornado con pequeñas flores blancas. Mi maquillaje fue mínimo, dejando que mi tono de piel natural brillara. Las cicatrices de las quemaduras químicas aún eran visibles si se miraba de cerca, pero no intenté ocultarlas. Eran parte de mi historia. Elena atrapó el ramo, sonrojándose cuando el primo de Carlos, Ralph, le pidió bailar de inmediato. Llevaban meses rondándose, ambos demasiado tímidos para dar el primer paso. Fue lindo verla abrirse a la posibilidad del romance. Había estado tan enfocada en sanar que no había salido con nadie desde que dejamos la casa de nuestros padres.
mientras Carlos y yo nos mecíamos en la pista durante nuestro primer baile. Miré a mi alrededor la vida que habíamos construido. No era perfecta. Aún teníamos luchas y días malos, pero era real, honesta y nuestra. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, notando mi expresión pensativa. En cuanto hemos avanzado, dije. Hace 3 años estaba en un hospital con quemaduras químicas. Elena se estaba muriendo de hambre para complacer a nuestros padres. Y míranos ahora. Sonrió, girándome suavemente. Eres la persona más fuerte que conozco, ¿lo sabías? Reí. No me siento fuerte la mayoría de los días. Eso es lo que te hace fuerte, dijo. Sigues adelante de todos modos. Después de la boda, la vida se estabilizó en una rutina cómoda. Carlos y yo compramos una casita con jardín donde podía cultivar plantas. Me encantaba ensuciarme las manos, sentir el sol en la piel sin contar los minutos hasta ser castigada. Elena se mudó a su propio apartamento cerca del colegio comunitario, donde ahora enseñaba clases. Seguía en terapia, aún trabajando en sus problemas con la comida y la imagen corporal, pero prosperaba de maneras que nunca creí posibles. En el 5º aniversario del incidente de Acción de Gracias, recibí otra carta de mi madre. Esta era diferente a las demás. No había excusas, ni intentos de justificar lo que hicieron. Solo un reconocimiento simple del daño que causaron y una petición: si algún día estás dispuesta, me gustaría verlas a ti y a Elena otra vez, en sus propios términos, en un lugar donde se sientan seguras. Entenderé si la respuesta es no. Le mostré la carta a Elena durante nuestra cena semanal de hermanas. La leyó con atención, su expresión indescifrable. ¿Qué piensas?, pregunté. Suspiró. No lo sé. Parte de mí nunca quiere volver a verlos. Pero otra parte quiere un cierre. ¿Como una especie de cierre emocional? Asentí. Algo así. Lo discutimos durante semanas, entre nosotras y con nuestras terapeutas. Finalmente decidimos reunirnos con nuestra madre. Solo con ella, no con nuestro padre. En un lugar público, con Carlos presente para apoyo. Elegimos una cafetería cerca de la oficina de nuestra terapeuta, pensando que tal vez necesitaríamos una sesión después. El día del encuentro estaba tan nerviosa que apenas podía funcionar. Carlos condujo porque me temblaban demasiado las manos. Elena iba callada a mi lado, con el rostro pálido pero decidido. Nuestra madre ya estaba allí cuando llegamos, sentada en una mesa de esquina con las manos envueltas alrededor de una taza. Se veía mayor, su cabello con mechones grises que no se había teñido. Al vernos, se levantó pero no se acercó, respetando los límites que habíamos establecido por correo. Gracias por venir, dijo mientras nos sentábamos frente a ella. Carlos se colocó al final de la mesa, una presencia protectora sin ser invasiva. La conversación fue incómoda al principio. Hablar trivialidades parecía ridículo dada nuestra historia, pero lanzarnos de lleno a los temas pesados también era demasiado brusco. Eventualmente, nuestra madre respiró hondo y abordó el elefante en la sala. Quiero que ambas sepan que ahora entiendo lo equivocada que estaba, dijo. La terapia en prisión y después me ayudó a ver lo que les hice. Lo que tu padre y yo les hicimos. No hay excusa. Elena miró su café. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con voz apenas audible. ¿Por qué odiabas tanto como nos veíamos? Los ojos de nuestra madre se llenaron de lágrimas. No las odiaba. Me odiaba a mí misma. Mi propia abuela me hizo lo mismo, y yo pensé que las estaba ayudando a evitar el dolor que yo sentí. Pero en cambio, se los causé. Hablamos durante casi 2 horas. No fue mágico ni perfecto. Hubo silencios incómodos y momentos en los que las emociones eran demasiado fuertes para continuar. Pero fue honesto, de una forma en que nuestra familia nunca lo había sido. Antes de irnos, nuestra madre preguntó si estaríamos dispuestas a reunirnos de nuevo algún día. Sin presión, agregó rápidamente. Y entiendo si no quieren incluir a su padre. Él todavía está trabajando en sus cosas. Elena y yo intercambiamos miradas. Tal vez, dije. Lo pensaremos. Al regresar al auto, Carlos preguntó cómo nos sentíamos. Extraño, dijo Elena. Como, me alegra que lo hiciéramos, pero también tengo ganas de ir a casa a llorar por horas. Lo mismo, estuve de acuerdo. Es como, no sé si podré perdonarla completamente alguna vez, pero creo que la entiendo un poco mejor ahora. Nos volvimos a reunir con nuestra madre unos meses después, y luego otra vez. Poco a poco, con cuidado, construimos un nuevo tipo de relación.
No el vínculo cercano de madre e hijas que podría haber sido, pero algo honesto y respetuoso. Nunca le pedimos ver a nuestro padre y nunca lo ofreció. La vida siguió adelante. Carlos y yo tuvimos nuestro primer hijo, una hija a la que llamamos Rosa, en honor a mi tía, la primera miembro de la familia que nos creyó. Me convertí en la tía más devota del mundo, mimándola con juguetes hechos a mano y pequeñas pinturas para su cuarto. La primera vez que mi madre conoció a Rosa fue otro hito en nuestro proceso de sanación. La observé cuidadosamente mientras sostenía a mi hija, buscando cualquier señal de juicio sobre su apariencia o indicios del comportamiento tóxico que mostró con nosotras. Pero solo la acunó y sonrió, diciéndole a Rosa que era perfecta tal como era. Lo es, dije, tomando de nuevo a mi hija. Y siempre lo será, sin importar cómo se vea. Mi madre asintió, entendiendo el mensaje implícito. Sí, dijo en voz baja. Lo será. 7 años después de aquel terrible día de Acción de Gracias, Elena y Ralph se casaron en una ceremonia junto al mar. Ella llevaba un vestido sin mangas que mostraba su tono de piel natural, el cabello en rizos sueltos cayendo sobre su espalda. Se veía saludable, fuerte y feliz. Muy diferente a la chica desnutrida y privada de sueño que era cuando escapamos. Durante la recepción, encontré un momento tranquilo con ella, lejos de la celebración. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, pregunté, señalando la vida que habíamos construido, la familia que habíamos elegido. Sonrió, una sonrisa real que alcanzaba sus ojos. Nunca. Pensé que pasaría toda mi vida tratando de desaparecer. Y ahora estoy tratando de ocupar espacio, dijo. El tipo correcto de espacio. La abracé con cuidado de no arruinar su peinado de novia. Lo estás haciendo muy bien. Al regresar a la fiesta, vi a Carlos bailando con nuestra hija, ahora una niña pequeña, parada sobre sus pies mientras él giraba. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Nuestro viaje no había terminado. Aún teníamos cicatrices, visibles e invisibles. Aún había días en que el pasado se sentía demasiado cerca, cuando los recuerdos nos atacaban y nos dejaban luchando. Pero habíamos construido algo que nuestros padres nunca nos dieron: amor incondicional, aceptación de nosotras mismas y de la otra, y la libertad de ser exactamente quienes fuimos destinadas a ser. Y eso, más que cualquier otra cosa, se sentía como la verdadera victoria. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.